9 de la mañana, 12 minutos, y con esta música le damos la bienvenida a nuestro episodio número 43 de F5. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, info24rg.com. Además, en vivo a través de nuestra señal digital Info24 Radio, y se suma a esta transmisión nuestros amigos de Radio Hip. Estamos y vamos a estar durante el espacio de 3 horitas para hacerte compañía, llevarte algunas de las noticias de lo que sucedió en estos días, de lo que sucede hoy y quizás también de lo que sucederá, con algunos análisis, entrevistas y por supuesto discusiones que entre quien les habla y a quien voy a presentar en unos instantes damos fervorosamente. Mi nombre es Carlos y quien te acompaña es quien me va a acompañar y por supuesto también te acompaña es mi amigo Javier. Javi, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Todo tranqui. Sí, sí. Estamos en vivo desde la ex Argentina. Nah, todavía somos Argentina. ¿Todavía somos Argentina? ¿Queda La algo? vamos a pelear. Bien, me gusta esa actitud. Sí, hay que pelearla. ¿Cómo anda usted? No es soplar y hacer botella. ¿Cómo anda? Yo bien, tranquilo. Una mañana, está medio fresquito. ¿Qué pasa en Facebook? No sé. ¿Por qué? Hay cada vez más gente en Facebook. ¿Qué pasa? ¿Se despertaron? Recuerden que si se suscriben a nuestro canal de YouTube tienen la posibilidad de ganarse un premio de 100 lucardas. @info24rg. Sí. Solamente con los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Digo, de paso, ya que están escuchando en Facebook, también pueden ser parte de este programa y participar a través de los comentarios que nosotros amablemente censuraremos. No, ¿cómo vamos a censurar, señor? No sea así. Y si ya no hay nada. Ya no hay nada y no hay nada. No hay Fopea. No. ¿Fopea existe todavía? ¿La limpiaron? Sí, No. sí, están todos. A mí me llegan mensajes siempre. Bueno. No sobre nosotros, pero bueno, siempre hay algún problema y están mandando algo. En nuestra transmisión de redes sociales vos vas a escuchar una musiquita conforme y de acuerdo a lo que las redes sociales nos permiten. El algoritmo no permite, pero si te pasás a la señal digital de Info24 Radio, radioenhip.com, vas a escuchar la música original de este programa. Con lo cual, vos elegís. Igual hemos elegido una musiquita buena. O relativamente buena. Es linda. Yo la escucho. Sí, la estoy escuchando ahora. Ajá. ¿Y? ¿Sale lindo? Sí, se escucha bien. Bueno, mientras tanto, también vemos los principales canales de noticias del país o del ex país. Para saber de qué están hablando. También vamos a darnos una vuelta por ejemplo, en este momento, por Tierra del Fuego. Mirá. A ver cómo está, che. El amanecer. Guarda ahí que se paró ahí en la rotonda, No te pares ahí, amigo. Vamos a parar en la rotonda. Mirá si vemos un accidente. No. Voy a quedar acá. Problema. De a poquito vamos a ir sumando cámaras de nuestro país para que chusmeemos. ¿No me preguntaste el otro día a Robles? Ajá, es cierto, se me pasó. Es que estaba apurado. Sí, siempre están apurados con nosotros. No sé, ahí estamos viendo siempre lo mismo. Está. Mirá Pinamar. Ahí están las letras corpóreas. Sí. Che, podrían pegarle una pintadita a las letras. Están rayaditas por la gente, me parece, che. O en medios. ¿Qué es esto? ¿Qué están con...? Bueno. Sí, mejor vamos a Tierra del Fuego. Está más lindo Tierra del Fuego. Sí, está más lindo Tierra del Fuego. Pinamar es un frío. Tierra del Fuego también, pero... Buen día, Liliana. ¿Cómo va? Buen día, Lili. Hola, chicas, dice Cristian. El fiel oyente. entró picante. Como siempre. Se levantó picante. Sí. Anda medio enojado.
Tuve un problema con electrodomésticos, estuve viendo. Ah, sí, también. Bueno, hoy vamos a tener la voz y la compañía de Sarina. ¿Cómo es el apellido? Giardonio. No. Giardonio. Giardino. Sardino. Giardino. Sí. Sarina Giardino, directora no sé. de eventos y obras y espectáculos de la Municipalidad de Río Gallegos, que nos va a contar acerca de, bueno, Gallegos Cuarteto. Epa, Gallegos Cuarteto y el sábado, y también los detalles de la fiesta del frío. Luego, Sara Delgado, bueno, como su fiel estilo, nos va a dar su análisis. Sí. Y Guillermo Daniel Rodríguez, el director del programa de educación de oportunidades para personas con discapacidad. Un amigo de la casa, digamos todo igual. ¿Qué dice? Sí, que dice que bueno, va a haber una charla. ¿Qué es una charla? Es una charla abierta. Sí. Construyendo puentes de accesibilidad, comunidad y universidad. Ah, acá nos están preguntando por el sorteo del Día del Padre. Nunca dijimos que iba a haber sorteo del Día del Padre. Perdón. Ajá. Estás escuchando otro programa. No, hay. Najib, sí. Algo vamos a hacer. ¿Cuándo es el Día del Padre? No tengo ni idea. Yo estoy con una... Domingo, infeliz. ¿Este domingo? Sí, tarado. Ah. Está medio tarde para que promociones algo, me parece. ¿Este domingo? Sí, este domingo. Qué fea la actitud. Sí, sí. Me van a echar. Ya te estoy diciendo que me van a echar a la mierda. Sí, este domingo. ¿Cómo hicimos agua, amigo? Bueno. De esta manera se despide este conductor. Siendo las 9:19 horas. Che, el otro fin de semana hay un montón de feriados. Ahí estoy hablando con el cuarto piso. Vos sabés que me estaban preguntando hace un rato por los feriados. ¿Qué cae en los feriados? Es raro porque un feriado cae el lunes, que ese lunes lo tenemos que trabajar, ya me dijeron. Ni se te ocurra. ¿Viste? Me acaban de decir, se colgaron con el Día del Padre. Siento que me van a echar. Y después vienen dos días de feriados más, que cae jueves y viernes. Acá me dice también que suba el máster. Lunes, miércoles hacemos programa. Pará, ¿qué es lo que no escuchás bien, Cristian? A ver, ¿qué es lo que no escuchás bien? ¿Es la música o el micrófono? La voz. Que aclare. Bueno, seguí. Lunes, feriado. Lunes, jueves... feriado. Jueves, viernes, feriado. Oh. Es muy complejo el feriado este. Uy. Entonces trabajaríamos el lunes, jueves, viernes. No trabajaríamos, el viernes no saldríamos al aire. Y estoy gestionando para tomarnos el lunes igual. Me están mirando medio feo. Mira. Y bueno. El lunes lo trabajamos, pero corresponde que no lo trabajemos. No, el lunes vamos a trabajar. Este lunes sí. Vamos a trabajar el miércoles y vamos a trabajar el viernes. No, el viernes no. Carlos dice que yo escucho todo ok. El viernes no lo vamos a trabajar. Así nomás te lo digo. Mirá. Bueno, eso lo vamos a discutir. No ahora. ¿En qué momento lo vamos a discutir? Después de salir del aire. No vamos a discutir nada. Ya está activado. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, donde la temperatura actual es de 0 grados. Se prevé para el día de hoy una máxima de 4 grados. La presión en este momento de 988 hectopascales. Humedad del 70%, visibilidad 10 kilómetros. Por eso está tan frío.
Viento del sector oeste a 27 kilómetros en la hora y una sensación térmica de 6 grados bajo cero, señoras y señores. Con lo cual, si se te rompe la heladera, nosotros no tenemos ningún problema. Aunque, viste que ahora podríamos hacer eso como una modalidad. Uy, acá hay una X. Tengo acá como un signo de admiración que me está advirtiendo de algo. No sé de qué es. Es nuevo esto. Pero no importa. Sí. Que te decía que podríamos tomar una modalidad en invierno, ya que estamos con tantas innovaciones para no gastar. Se hablaba de lavar la ropa a la noche en algunos lados. Sí, pero no los... Porque era más barata la energía y sí, le tuvieron que decir al secretario de Energía que en Argentina es tarifa plana. Pero bueno, claro, capaz que es un adelanto de lo que viene. Digo, quizás tengamos... Quisieron tipo, tirar esa idea, pero... Horario pico, horario... ¿no? Y entonces vos a la noche lavas la ropa. Y en la Patagonia Argentina podríamos hacer de que en los meses de invierno no usemos heladera, por ejemplo. Ponemos todo afuera. ¿Dónde es? ¿En Canadá que usan así? Sí, en muchos lados. Hace mucho frío. En la parte del norte, sobre todo. Bien al norte. Canadá, Groenlandia, Alaska. Bien, si vos tenés alguna propuesta para este tipo de economía, ¿qué es? Estacional. Se vendría a ser así, sí. Economizar energía por estaciones. ¿Se te ocurre alguna idea? 2966-1527-1005, ahí nos podés escribir, nos podés mandar un audio, nos podés mandar alguna queja, o por ejemplo, también podés, si mandás un mensaje con la palabra Citybus, nuestro productor te manda el recorrido. No hay ningún problema, para eso estamos. O por ejemplo te dice en qué calles, en qué cuadras se está instalando una nueva garita. Viste que el municipio suma y multiplica garitas. No seas hijo de puta, si no hay mapa de eso todavía. No me quemé, si no voy a tener esa información. Más 54 2966 15 27 1005 si es que estás en otra parte del país. Antes de que empiecen con las notas y demás yerbas. ¿Qué pasa antes de que empecemos con las notas? ¿Qué pasó? No sé. Bueno. No, quiere que arreglemos. No, ya está. El viernes próximo no trabajamos. Ya me habilitó el cuarto piso. Listo, se acabó. No hay discusión. Mirá. Estoy gestionando el lunes todavía. No. Mirá. Yo te voy a mostrar. Te voy a mostrar quién está mandando mensaje acá. Mirá quién está mandando mensaje. Jueves, viernes. Después levantar un programa el lunes. Pará, mirá quién está mandando mensajes. No te hagas el candero. Está escuchando, amigo, No, chao la mierda. Mirá el cuarto piso, se maneja de manera personal. Dice, antes de que empiecen con las notas y demás yerbas, le voy a desear un feliz día a vos y a mi hermano querido. Que este domingo lo disfruten, sobre todo a mi hermano. Y que hagamos un asadito. Cagaste. Sí. Viene ahí tenés que ponerte. Sí, ¿no? Voy a tener que recurrir a mis amigos. A mis amigos carniceros que me hagan descuento del 30-40% para poder comprar un pedacito caro. Claro. Ahí compras asadito, compras vinito, pancito. Y ya somos nosotros. ¿Viste? Todo. No, eso es otra joda, eso es otra fiesta. Bueno. No se duerme con esa fiesta. Bueno, va a estar complicado. ¿Qué nos queda afuera? Por ahora nada. Me parece que no. No hay ley de lemas en Santa Cruz. Mirá vos, ¿qué van a hacer ahora?
y Algunos hacer que campaña, juntan me los imagino. porotos. Ya vamos a hablar de eso, del salto de cerco y demás. Pero a mí me parece bien que se haya sacado la ley de Lema. Hace mucho que venimos diciendo. Sí, está bien. Para mí igual. El problema es que cuando uno dice, hey, sacamos esta ley que tanto daño hace, no dicen que También los ayudó un muchos poquito. llegaron ahí por la ley de Lema. Claro. Sí, sí. ¿Eh? Ahora, No ¿qué sé. van a hacer? Ese es el tema. Si yo estaba en poronga, diría yo, bueno, como la voy a sacar, me voy a someter al voto popular. Y ahí vemos. Llama a elección. Una locura, ¿no? Pero bueno. Lo No, digo. sí. ¿No? Sí, olvídate. No, bueno, ahora se va a ver. Pero está bien que se saque esa ley de porquería. Si no era representativa. Escuchame, tuvimos un intendente que no hizo nada durante... Bueno, 2 intendentes en Sí, Río sí, Gallegos digamos que todo igual, hicieron la plancha y se lo muestra como uno de los mejores intendentes y no hizo nada. Teníamos la ciudad detonada. Y fue intendente por la ley de Lemas. Sí, sí. Ahí cambió el volumen, dice, está mejor. Pero no tenés que escribir acá por el WhatsApp. Tenés que escribir los comentarios, amigo, del YouTube, Edu. No lo va a enojar a nuestro amigo que se pone pandillero enseguida. Déjalo que escriba donde quiera. Bueno, Ah. escuchamos un poquito la música de Molotov. Nosotros ya venimos con nuestra primera entrevista. Ya venimos. Ahí estaba la música de Molotov. Nosotros ya estamos listos para ir a nuestra primera entrevista, primera charla del día de hoy. Y ya la tenemos en línea a Sarina Giardino. Ella es directora de eventos y obras y espectáculos de la Municipalidad de Río Gallegos. Y le vamos a dar la bienvenida a F5. Sarina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día. ¿Todo tranqui? Bien, todo tranqui. Por Bueno, ahora. hoy viernes 14 queríamos charlar acerca de esto que viene en Río Gallegos. Río Gallegos Cuarteto, dame un poquito más de detalles de esto, que es este fin de semana. Bueno, el Gallegos Cuartetos es mañana, que se va a estar haciendo en el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha. Sí, Y bueno, se van a estar presentando las bandas de cuarteto de acá sí. y van a venir 3 del interior, que viene una de Piedrabuena, otra de Santa Cruz, una de 28 y otra de Comodoro. Ajá. Así que, bueno, contentos y ansiosos, contentos de poder traer una banda de Chubut también, que ellos
como que la gente allá conoce mucho los festivales de acá de gallegos y tienen ganas de venir, así que bueno, la idea también es hacer eso, ¿viste? El intercambio cultural, Ujú. y que bueno, que después los artistas de acá puedan empezar a salir de la provincia también. Claro, claro. Ahora, Sarina, ¿cómo nace esta idea de Gallegos Cuarteto? Y en realidad cuando yo comencé en enero, por ahí yo lo que veía en los eventos así como más generales es que no estaba la posibilidad de que estén todas las bandas por una cuestión de que no puedes meter todos los géneros juntos porque son tantos Sí. que no te dan, viste, el lugar. Mm. Entonces, lo que planteé fue eso, de poder empezar a hacer eventos que sean de un género en específico, cosa de que puedan empezar a estar todas las bandas, ¿viste? En lo que son los eventos. Hace poco hicimos el Gallegos Rock, que ese vamos a tener que hacer una segunda edición porque nos quedaron bandas afuera, porque tampoco podíamos empezarlo a las 2 de la tarde, ¿viste? Por una cuestión de la gente, también del público. Claro. Así que esa es la idea más que nada, y bueno, y después recorrer los barrios, ir recorriendo los barrios, porque estas ediciones van a ser en diferentes gimnasios municipales, así que vamos a estar recorriendo todos los barrios. Ah, eso está piola, eso está piola. Gallegos Rock, ¿puede existir también Gallegos Metal? No, Gallegos Metal todavía no lo hicimos. Fue Gallegos Rock en abril, lo hicimos. Sí. Hubo una banda de metal igual ahí, pero va a haber una segunda edición que yo creo que va a ser más a fin de año, ¿viste? Claro, claro, no, te pregunto porque al abrir la puerta esta de decir, bueno, vamos por género, tenés para unos cuantos meses hasta que das la vuelta. Hay un trabajo largo. ¿No? Porque hay muchas bandas, incluso bandas que uno no sabe que hay géneros que se están haciendo en la provincia y sorprenden también. Claro, sí. Ahora, por ejemplo, con lo que nos pasó con la de Cuarteto, es que no creo que hagamos una segunda edición en lo que es del año porque las bandas, o sea, ya las bandas de acá ya no había más, así que yo creo que esa va a ser una sola edición y la segunda será el año que viene, pero en lo que es el rock y el metal sí nos quedaron muchísimas afuera. Bien, mirá, te están mandando saludos de la República Dominicana. Ah, bueno, saludos grandes. Bueno, te iba a preguntar, ¿qué género es el que vos ves que más gente convoca? ¿O te meto en un problema? Para mí hoy es el cuarteto. Siento como que está en su mejor momento, ¿viste? Como en un boom. más se notó más desde que también empezaron a aparecer bandas con voces femeninas en el cuarteto, así que para mí es como uno de los estilos que está más convocando muchas más personas. Sí. Yo creo que después de pandemia, creo que fue, bueno, que en pandemia, bueno, cuando empezó a aparecer que Locura, que la conga volvió otra vez a sonar por todos lados, ahí como que pum, fue el boom. Sí, hay que decir que Saribán también ocupa un poco de ese lugar, ¿no? Y nosotros hacemos cumbia santafesina, ¿viste? Para mí ya como que la cumbia santafesina está un poco más tranqui, pero cuando nosotros empezamos nos ha tocado, no sé, 2018, 2019, 2020, nada, que ahora también nos va bien, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que es el cuarteto está como más en onda, digamos, como que está la música que está en onda ahora. ¿Folclore no va a haber? Pero igual son géneros populares, sea la cumbia, el cuarteto son géneros populares y público hay para todos, es así. Sí. Sarina, ¿folclore no va a haber? Me preguntan. Folclore sí, eso siempre se hace en las peñas. Hace poco hicimos, ¿cuándo fue? A ver, en mayo, 2 semanitas antes de la velada patriótica, hicimos una peña y se va a volver a hacer seguramente después de julio. Bien. La peña municipal. Bien, vamos con los detalles. Entonces, Gallegos Cuarteto en lugar, hora y cuánto sale la entrada. No, entrada libre y gratuita. Comienza a partir de las 9 ya va a estar la primera banda sonando. Y la última va a estar tocando más o menos a las 3 de la mañana, así que en la entrada libre y gratuita, va a haber patio gastronómico, van a estar las gradas, así que para los que quieran ir en familia.
Sí. Que se acerquen a disfrutar nada más. Entonces, ¿a dónde tienen que ir y a partir de qué hora? Porque eso, supongo que va a haber un cupo igual. Suponete, si va mucha gente, no toda puede entrar. Nosotros lo que esperamos sí es que vaya bastante gente, que creo que va a ser así. Pero bueno, el gimnasio está abierto a partir de las 8. Okay. La primera banda va a estar a partir de las 9 en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, así que los esperamos a partir de las 8, 8:30, ya se pueden acercar para que vayan a disfrutar. Y bueno, agradecer obviamente a la Municipalidad de Río Gallegos, que es el que nos ayuda y nos apoya para poder seguir haciendo eventos culturales. Perfecto. Ahora vamos al otro tema. Sí. ¿Qué expectativas hay? O contanos un poquito para los que todavía no se enteraron de qué va la Fiesta Provincial del Frío. Bueno, y la Fiesta del Frío igual, estamos muy ansiosos. Este año se va a hacer en el estacionamiento de CIPEM, así que lo bueno es que va a haber un poquito menos de frío porque hay poco más reparo. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado estar con Saribán y hacía muchísimo frío, no sé si recordás a Cacho de los Palmeras, que estaba todo emponchado, pobrecito. Claro, sí, me acuerdo. Pero no, muy ansiosos, contentos. Esta vez, bueno, viene Flor Álvarez, Valentina Márquez y Damián Córdoba, que es cumbia y 2 de cuarteto, así que, bueno, contentos. Yo creo que va a estar muy bueno y también es algo familiar. A ver, imagino que vos en tu trabajo, bueno, vos tenés contacto con diferentes personas, ahora estás en un rol, pero también, bueno, estabas en el mundo de la música, vos veías también en su momento si había o no apoyo a las bandas, no, si se mostraba o no el trabajo que ustedes hacen, que es bastante, les lleva bastante tiempo, no es llegar y agarrar una guitarrita y darle nada más. Hay ensayos, hay gastos, hay un montón de cosas que por ahí capaz que la gente no lo sabe, ¿no? Pero esto también pasa, que cada vez que se anuncia desde el municipio algún evento de este tipo, siempre hay una crítica, ¿no? Ayer leía Pan y Circo y no sé qué. Sí, bueno, pero las críticas siempre van a estar, es así. Sí. A mí, por ejemplo, lo que me pasa hoy, que yo también he leído un par de comentarios, es que digan, claro, que como que Saribán está porque yo estoy de este lado. Y la verdad que a mí ni me preocupa, porque, o sea, ni me molesta, y yo lo puedo hablar con cualquier persona súper tranquila, o sea, la persona que lo quiera charlar, porque nosotros, gracias a Dios, siempre nos han convocado, ¿viste? Pero por haber trabajado firme desde el 2017, y el año pasado también estuvimos en la Fiesta del Frío, en los festivales nos convocaron, igual estuvimos 4 años consecutivos, pero nos costó un montón, viste, que nos empiecen a llamar, no es que nos vino de arriba. Entonces, yo una de las primeras cosas que pensaba cuando me ofrecieron estar en este lugar era, pero ¿qué? ¿Con Saribán no toco más? Y no, en realidad el día que deje de tocar con Saribán es porque no estoy haciendo bien las cosas con Saribán, esa es la realidad, ¿no? Porque... Claro. Pero, y con respecto a los estilos musicales, sí vi que también por ahí el tema de que falta otro estilo y que es cumbia y cuarteto, pero el tema es que no saben lo que se viene para fin de año. Eso es, ¿viste? Que tampoco nos vas a decir, seguro. Que no, ¿sabes qué? No, me matan. Es eso, ¿viste? Que se está preparando también de la mano de Pablo Grasso, está preparando un festival para fin de año que va a ser increíble. Personalmente creo que va a ser uno de los que más me va a gustar, así que nada, ¡Epa! se preparen porque va a estar muy bueno. Pará, tiraste una bomba, porque si es una de las que más te gustó, sí. Bueno, deben haber nombres importantes. Y sí. El tipo que le ponía, ¿viste? Para que pise el palito. Sí. Bueno, la fiesta del frío también, la fiesta del frío, Sarina, tiene un marco, ¿no? Tiene un contexto. Ahí están los emprendedores, van a participar ellos, van a haber patio de comidas, por ejemplo. A mí, que es algo que me importa y mucho. Sí, va a estar, van a haber algunos carros alrededor del estacionamiento, sí. Pero después se va a armar el patio gastronómico, se va a armar en la rural. ¿Viste? Okay.
en su momento se pensó, che, bueno, lo armamos, cortamos la calle, pero no, va a estar muy frío, así que Sí, preferimos que, bueno, que una vez que termine el show nacional, ya queda abierto la rural con todo el patio gastronómico. Igualmente van a ver algunos ahí por la plaza o por claro. la calle, así que, pero sí, van a estar. ¿Qué te dicen ellos cuando ustedes arman un evento y van los food trucks y van los emprendedores, van los productores? ¿Qué hablas con ellos? Ellos están felices, aparte apenas ven que larga se larga un flyer de propaganda de algún evento y Al enseguida ya le toque. están mandando mensaje a la parte de comercio, que es donde se tienen que comunicar, Sí. y no, a ellos los ayuda un montón. Vos imaginate que, por ejemplo, no sé, estuvimos en la última peña, Mm, una de las chicas que tiene un puesto gastronómico, no sé si había vendido como 70 docenas de empanadas en un rato, porque ya a las 12 se había quedado sin, ¿viste? claro. Y entonces es una ayuda muy grande y por eso es tan importante estos festivales, no solo para los artistas, que para nosotros es una vidriera, porque antes de que cuando no estaba Mm, este tipo de festivales, nosotros no teníamos la forma de por ahí de entrar a una familia. ¿Por qué? Porque tenía que tocar en un boliche, en un bar, en un pub, y que no podía estar la familia completa. claro. Entonces estos festivales a nosotros nos abrió la puerta para que nos conozcan familias completas, para que venga gente del interior, que así nos puede conocer, y así como nos ayuda a nosotros, también hace un movimiento económico interno muy grande, porque los gastronómicos les va re bien, todos los hoteles están llenos, es mucho el movimiento que se hace, los restaurantes también, los bares después también explotan, entonces es un movimiento interno económico que ayuda muchísimo a nuestros vecinos, entonces para mí está buenísimo. Claro, claro, sí, es verdad. Lo que pasa es que viste que hay gente que critica y no sabe que, por ejemplo, cuando ustedes hacen un evento, les dan una mano también a los productores y tal, Claro. ¿entendés? O sea, no, No, no hacen toda la cuenta, diríamos. claro, es mucha gente a la que se ayuda con estos festivales, no solo los artistas, no es como decías vos de, ay, ¿para qué quiero ver a uno que suba a tocar la guitarra o que baile? Mm, No, es mucho laburo por detrás, son muchas familias, la mayoría de los gastronómicos emprendedores por ahí comen con eso, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo no los va a ayudar este tipo de eventos? claro. Y luego también está esa otra particularidad de que como es, la vamos a poner itinerante, Sí. vas por todos los barrios llevando también esto, ¿no? Que conozcan las bandas y demás. Claro, sí, porque hay a muchas familias que por ahí no tienen la posibilidad de ir hasta, no sé, hasta el boxing, por ejemplo, que era en su momento la Sí, fiesta del frío, sí, o lo que sea, y bueno, la idea es también de este tipo de gallegos, como que va a estar mañana en el Rocha, sí. que se va a ir recorriendo los diferentes gimnasios municipales para eso mismo. Y ahora, de paso, aprovecho a contarte que el 6 y 7 de julio es la primera edición de Cultura en el Barrio, que se va a comenzar en el Rocha también, y ahí van a estar todas las ramas culturales, no solamente va a haber música, danza, sino que también va a estar la parte literaria, artistas plásticos, va a haber de todo, todas las ramas, obras de teatro, va a haber de todo un poco, y eso se va a hacer todos los meses en diferentes gimnasios. El próximo, si no me equivoco, en julio es el Nicolai, y así vamos a ir recorriendo por todos los barrios. Excelente, excelente, buenísimo. Y hace falta también distraerse Sí, y si querés, de alguna manera, una alegría. sí, sí, la verdad que sí. Y por ejemplo, a principio de año arrancamos con parte del equipo de cultura una actividad que se llama muestra rodante, itinerante, así como dijiste vos, Ujú. que son obras de diferentes artistas. Ahora, por ejemplo, está en la Secretaría de Turismo. Cada 15 días nosotros vamos recorriendo, vamos cambiando el lugar, y se muestran diferentes obras de diferentes artistas y ellos están contentos, hay lista de espera. O sea, era como que también ellos necesitan un espacio y un lugar para mostrar lo que hacen. Así que con eso igual estamos re contentos. Es más, ahora en este momento están, creo que es más o menos 60 chicos de dos escuelas mirando las obras que están presentando en la Secretaría de Turismo. Sarina, muchas gracias por tu laburo y bueno, quedamos en contacto para que nos cuentes en qué andan y cuáles son las nuevas propuestas
desde esa dirección de eventos, obras y espectáculos. Dale, muchas gracias a ustedes por la difusión. Dale, abrazo. Chau. Chao, hasta luego. Sarina Gallardino, directora de eventos, obras y espectáculos de la Municipalidad de Río Gallegos, pasó por F5. Are you recording? Tú eres fría, nunca eras mía. Tú eras mía, no fuiste para mí, mí. Tú eres fría, nunca eras mía. Tú eras mía, no fuiste para mí, mí. Oye mujer, ¿cómo estás y qué vamos a hacer? Yo me perdí en tus ojos, no sé si me voy a volver. Tu hermosura me pone borracho y no sé por qué. No me engañes porque yo no soy tu juguete, bebé. No juegues conmigo, mami, yo quería todo, baby, contigo. Te miro bien buena, yo no quiero pelear contigo. Yo no quiero ser más que amigo. Tú eres fría, nunca eras mía. Tú eras mía, no fuiste para mí, mí. Tú eres fría, nunca eras mía. Tú eras mía, no fuiste para mí, mí. Ahora me quieres sí o no. Siempre te miro en todos mis shows. Ahora yo soy el que te hace rogar. Tu cuerpo tiembla cuando me voy. No juegues conmigo, mami, yo quería todo, baby, contigo. Te miras bien buena, nena, no quiero pelear contigo. Yo no quiero ser más que amigo. Tú eres fría, nunca eras mía. Tú eras mía, no fuiste para mí, mí. Tú eres fría, nunca eras mía. Tú eras mía, no fuiste para mí, mí. Sí. Twerkear,
cumbia sucia te la voy a dedicar. Móntate mi whip de perro por fuera lobby. Este es un Benz, baby, no ningún jalopy. Abriéndote la puerta como todo un caballero. Enrolamos uno fresco en que uno... Bien, 9 de la mañana, 52 minutos. Continuamos en nuestro episodio, el número 43. de F5. Che, ¿esta foto que estoy viendo es real? Depende, ¿eh? ¿De dónde es? Es una foto de... Aparentemente es Milei de rodillas besando la mano del Xi Jinping. No. Nada, es Pero fake, ¿no? se va a encontrar con él. El 4 de julio se encuentra. Ah. Debe ser referido a eso. Tanto renegaba. El 4 de julio le dijeron los chinos que lo recibían. El día de la independencia de Estados Unidos. Bueno. Que, bueno, a ver, hagamos una especie de debate aquí, o de pimponeo. ¿Qué te pasó? Se aprobó la ley bases, se aprobó el RIGI. Yo estaba medio... estaba seguro que se iba a aprobar, no tenía mis dudas. No, ya estaba medio cocinado eso. La vi toda, o casi toda. Hasta el desempate lo vi, después ya me dormí, ya está. No, sí, hubo una parte que yo, o sea, lo escuché durante todo el día a los senadores. Sí. Cada cosa dicen. Sí, defendían. O cada cosa hicieron. Entonces, yo decía... o pensaba, qué sé yo. Con razón, viste, la gente está tan harta de la política. O sea, sí. no es algo nuevo, pero... Estas cosas también hacen que la gente, viste... ¿Qué le decís a los tipos que... ¿Viste el video que te mandé? No sé si lo podemos poner. Pero bueno, una chica radical, militante radical, que decía en un posteo de redes, ¿cómo es que decía? Los odio. Sí. Bueno, los odio porque hacen esto, los odio porque nos dejan expuestos, porque yo me levanto, hago mis cosas y me voy a militar y qué sé yo, y después me haces esto y bla y tal, ¿no? Y es como que es una piba joven igual, no sé, tendría 25. Sí, un mensaje 30. muy, muy triste para la juventud igual. Lo que decía la piba. Claro, porque aparte es como que no... A ver, si vos crees que tenés alguna convicción o lo que sea y vas por eso, tipo, elegís porque te sentís más cómodo o identificado y te vas a hacer un poco de militancia, que no me parece mala. Yo prefiero gente militando en la política y no en una barra brava, por ejemplo, o una cosa... Claro. ¿No? No, militar en la política, o sea, no, está bien, no hay que sacarle el precio a eso, del lado que estés, ¿entendés? Pero claro. El mensaje de la piba es muy triste porque hace todo con ilusiones de querer generar algo positivo para el pueblo y al final ve que sus representantes van en contra. Es triste también, pero también es real, es muy real lo que me parece que lo que siente ella lo sienten los del Partido Obrero, lo puede sentir el radical, bueno, ella es radical, puede ser un peronista o puede ser de otro, del PRO, puede ser de, no sé. Incluso hasta de la Libertad Avanza. Claro, eso iba a decir. Sí, hay muchos que me parece que no votaron esto, ¿no? Ayer veía también una entrevista a un chico que dijo, bueno,
No me está. No me estaría cumpliendo tanto lo que dijo. Pero bueno. Claro. Yo no sé si es de decirlo, esto es la política, así es la política. Tampoco sé si estoy tan convencido de decir esto. Pero sí pensé que tenemos un sistema político de mierda. Me parece que hoy en sí, así es la política. No, pero hay que cambiar algo, amigo. No, evidentemente tenemos que cambiar porque si no... O sea, acá en Santa Cruz... Este chico se queda 10 años más. No, pero más allá de eso. En Santa Cruz se cambió la ley de lemas porque se creía que es una herramienta de la política que en su momento había funcionado por H o por B, a algunos les puede gustar o no. Y se sacó porque es cierto, o sea, yo lo pensaba e incluso con resultados que podrían haber beneficiado a quienes yo más me siento identificado, que es el peronismo. Nosotros lo decimos, no tenemos problema en decirlo. Sí, pero sí no es representativo. Porque capaz que mi candidato era otro y ganó alguien del peronismo, pero no ese. Claro. Al que yo le trabajé, hice campaña, esto, lo otro, o no. O simplemente fui a poner mi voto. Entonces ahí se mejoró esa herramienta. Pero lo que no puede pasar, entiendo, y yo siento que no puede pasar, no puede seguir pasando de que senadores, diputados, concejales o lo que sea son elegidos para una cosa y hacen otra. Sí. O se pasan a otro bando, ¿viste? Una vez que ya están en la silla dicen, bueno, ahora me cambio. Claro. O ahora que gané la banca, se la doy a otro, que sería el que sigue. Yo no voté al que sigue. O sí. Y me voy de embajador. Como es el caso de Krexler. Sí. ¿Entendés? Y que nosotros, los ciudadanos de a pie, estemos así como, bueno, está bien, renunció y se va de embajadora. $15,000, no sé qué. ¿No? Toda la... Sí. A cambio de votar en contra de lo que piensan, de lo que piensa o representa el sector político que los eligió. Sí. Hay algo, tienen que hacer algo, porque si no la gente es como que pasa esto que le pasaba a la piba, los odio, ¿entendés? Sí, lo de la piba prácticamente hablaba de siendo radical, de decir, me obligan a hacer algo distinto, a seguir militando, pero desde otro lado. ¿Qué pasaría en una final del mundo de fútbol? Messi la recibe, va para atrás y se la da a un contrincante. Hemos tenido finales, hemos tenido mundiales donde han jugado para atrás. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se lo ve a ese jugador? Creo que fue Verón, ¿no? Ese. Sí. ¿Hay que hacer referencia? Sí. ¿Viste? Algo. Sí, no. Me sorprendiste, guarda. Yo que tengo menos fútbol que la revista, muy interesante. Bielsa estaba que lo mataba, boludo. Me acuerdo. Claro, porque él tenía un contrato con el Manchester, ¿puede ser? O con con él. Él estaba jugando en el Manchester. Sí. Viste, hasta el equipo, amigo. Se dice. Poné la cortina de deportes. Retirate Claro. No, se dice que jugó un poquito sin ganas para atrás. No le ponía. Lamentable. Sí, es lamentable. No le ponía garra. Bueno, pero por eso te digo, o sea, esto es lo mismo. Aunque, está bien, los jugadores de fútbol no lo eligen, peor todavía. Los jugadores de fútbol no lo eligen la gente. Y a estos los elige la gente, les ceden su poder ciudadano y los tipos juegan para el lado que se les canta. Sí.
Y la otra es que no sabemos nunca. Esto ya lo dijimos igual. No sabemos nunca cómo son las negociaciones. ¿Qué es las negociaciones? ¿Un carguito acá? Yo no creo que se manejen por un carguito o una rotonda como supimos. No, sí, me parece que No sí. creo. Sí, me parece que se manejan. No. Son unos monos entonces. Si es por eso son unos monos. Sí, pero es también básico, ¿no? No, amigo, no. Estos No reciben le una busquemos guita. tanta vuelta. No, amigo. A ver, todo el mundo lo piensa y no lo dice. Vos escuchás medios de comunicación. No, bueno, las negociaciones se dieron. A ver. Son cajas que se pasan entre ellos, sobres, Sí, bolsos sí. y demás. Sí. Digamos todo. Es así. Mm. Lo que hizo este muchacho de Santa Cruz. ¿Cuál de todos? Sí. ¿Mm? ¿Qué pasó con Gadano y Carambia? Caramba. A ver, y son funcionarios que nos cuestan mucho, amigo, nos cuestan un montón. Ese de Ángeles, qué caro nos cuesta a los argentinos. O sea, no sé. Me lo perdí a De Angeli. Ahora que me acuerdo. No lo escuché. De ¿Habló? Ángeles como otros. Y después lo otro, cayeron en la trampa de Lustó de vuelta. Sí. ¿Viste? Sí. Otros dos senadores también elegidos para Unión por la Patria, que también ahí hubo una polémica. No sé si los tenés. Dos senadores, ya te digo, pará. Ya te voy a decir el nombre, ahora no me acuerdo bien, son apellidos raros. Dos senadores elegidos por Unión por la Patria que votaron en contra del RI, a favor del RI, a favor de la ley bases. Sí. El posteo que hace después Cristina. Claro, hablando de Edgardo Cuader y Camu Sí. Espinola. Camau Espinola. Sí. Porque ahí también, viste, ahora nos enteramos de cómo viene la interna de esta. Porque Cuader y Espinola, o Espinola, no eran los candidatos que querían que vayan. Era Cora y Almirón, Claro. los segundos. Y hay quienes dicen que Cuader y Espinola llegan a la primer lugar de la lista de esa lista, Sí. por orden de Alberto Fernández. Otra vez. Que Alberto lo salió a desmentir después en una nota. Claro. Si hubiéramos tenido a Cora y Almirón, capaz que era otra cosa. Sí. Bueno, por este lado, en Santa Cruz, Carambia no te sorprende porque Carambia siempre fue en contra de la provincia. Es Sí. los Carambia. Los Carambia. Que hubo un Carambia antes que fue diputado, ¿puede ser? Intendente, no sé qué fue. Ya no. El que está ahora fue intendente y el que Sí. estaba antes, ahora de intendente, había sido diputado. Sí, se van No cambiando. se lo escuchó en 4 años. Bueno. Le decían el mudo. Te juro, El mudito. Así me lo escuché una vez en Buenos Aires. Pensaba que no Claro. hablaba. Ni buenos días decía. Bueno. Bueno, estaba orgulloso de que había subido, que había negociado el tema de las mineras, el porcentaje y todo, y al final se lo cambiaron y se quedó sin nada. Caramba, igual.
Claro, pero acá hay uno que se hace el tonto. Y que no está la foto del que se hace el tonto, está escondido. Que es Pasión de Gavilanes. No, pero Pasión para desviar todo, ayer sacó No, eso. sí, perfecto. Pero, ¿vos crees? ¿Sos tan inocente que crees que Claudio Vidal, el gobernador o candidato, no sé, o sea, qué decirle, no sabía de esto? Sí, sabía todo. Lo mandan. Ya está todo cocinado esto. No vayan, porque le estaban diciendo el número a ver si había quórum o no. Entonces, si ellos iban, no, o sea, si en bloque decidían no dar quórum, no lo daban. Claro. O si decidían dar quórum, no ganaban tampoco, porque tenían esos dos senadores. Más los otros dos senadores que también se dieron vuelta. Sí. Ahí no había posibilidad de empate. No. Bueno, esto lo sabían. ¿O te pensás que cuando hacen el poroteo no lo saben? Sí, ya estaba todo medio. Sí. Entonces, el amigo Vidal también entregó los recursos naturales de la provincia de Santa Cruz. Ojo con eso. Sí. Sí. No. Yo la verdad ahora no alcanzo a ver de qué manera y en qué tiempo se podría revertir esto. La verdad, no lo sé. Y si no hay posibilidad de revertirlo, son 30 años. 30. Sí, olvídate. Ahora, lo que yo no me explico ni entiendo cómo vos ves a gente en distintos medios de comunicación hablando de las bondades de este RIGI, de que van a venir inversiones, pero flaco, si ellos tienen libre disponibilidad. O sea, las ganancias que obtengan se las llevan. No entiendo cuál es el negocio. No entiendo cuál es el negocio. Ni una coca te van a comprar en el lugar. Pueden traer todo. Sí. Pueden traer maquinaria nueva, pueden usada. Traer hasta gente pueden traer. Gente. Propio. No te dejan nada. Se llevan todo lo que quieran tomar. Y si... Ya lo explicamos, pero... Y si... igual es tarde ya. Explicarlo. Sí. La verdad, es tarde. Pero bueno. Yo creo que los efectos negativos de esto los vamos vos, yo y alguno de los que nos está escuchando lo va a vivir un poco más. No tanto. Pero las próximas generaciones... Atento, vos que sos generación de cristal. Y tanto andás quejándote. Bueno. Nosotros ya vivimos un 2001. Y vivimos una hiperinflación del 85. ¿85 fue? ¿83 85? No, 83... sí, 85, por ahí. Sí, 85 fue. Ya sabemos lo que es. Tendrán que vivir ustedes, entonces, quizás una nueva crisis, cagarte de hambre. Bueno. Que ya nos estamos cagando de hambre, literalmente. A ver, nosotros también nos vamos a cagar de hambre, pero ya la vivimos, ya sabemos que somos, como dice Tomás Rebord, gordos se vienen. Nosotros somos gordos se viene. No somos gordos, no pasa nada. No sé, yo me considero se viene. Te estás haciendo precio. Se viene, bueno.
En fin. Veremos. Pero sí, yo creo que hace falta. Le vamos a preguntar a Sara Delgado, esa es secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, que en minutos nada más vamos a hablar con ella. Si ella no cree esto, apuntámela la pregunta si no me lo olvido. Ponémela ahí en el... En WhatsApp y te lo pongo acá, no. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a day. Cause tonight Bien, acá estamos de vuelta. Tuvo un pequeño percance, señor. ¿Qué le pasó? No sé si no te diste cuenta, ¿no me viste? Vi que te fuiste. Te levantaste. Miré para mi lado y no estabas más. No sé Me qué atraganté. te Me atraganté. mire usted. Me vuelve me falta. Y capaz que alguno me está deseando. Está pinchando muñequitos. Cambié el monitor. ¿Eh? No veo nada. Oh, ¿Para Ahora, qué ahora, tocar? ¿Para qué hiciste? tocar? Ahí está, ¿Qué ahí tocar? está, ahí ¿Qué está. tocar? Mira, acá están los. Ah. Acá salieron los viejos invitados que salían abajo. Che, ¿cuál sería la propuesta de un cambio en esta música de mierda? Oh, de nuevo. Ahí está, esa me gusta. A ver, vamos. Tiene. Sacó música nueva este chico. Sí, Te aviso escuché. por la duda. Lo escuché. A ver, escuchémoslo.
Ahí me tiraron poner Guns N' Love. Bueno, no me apuren, ¿eh? Desde la mañana 22 minutos continuamos con nuestro episodio número 43 en vivo desde la ex Argentina. Este es el nombre de nuestro episodio de F5 el día de hoy. Che, estoy mirando imágenes que llegan desde... ¿Dónde es esto? El G7. Me olvidé. ¿De dónde? No, me olvidé. Se me fue. Bueno, Milei lo va a saludar al Papa y el Papa como diciendo, salí. Bueno, ¿qué hace? Córrete. Sí, dale, salí. ¿Viste? Le hizo un gesto como diciendo, tómatela de acá. ¿Nuestro Papa? Sí, el Papa Francisco, sí. Lo saludó, sí, obvio, pero le hizo como el lenguaje corporal del Papa era, tómatela de acá. Pito catalán. ¡Amo! Dice, amo. Y después estuvieron ahí hablando en su momento. Le dijo que iba a hacer algo por los pobres, que estaban ahí trabajando. Y el Papa, claro, y el Papa después se entera de que hay toneladas de alimento ahí apretadas sin repartir y qué sé yo, y comedores que le llegan las noticias, le debe llegar. Y sí, le llega todo, que no le va a llegar. Así que no debe estar muy contento que digamos. Elon Musk dijo, si no frenan a Milei, la Argentina tendrá crecimiento y prosperidad como no tuvo en los últimos 100 años. Claro. Y sí. Claro. Él tuvo un acto fallido el otro día, dijo, como que se puso en primera persona, hablando de Argentina. Nos va a beneficiar, dijo, nos va a beneficiar. Y sí. Sabe que
Él es el que está primero en la lista para llevarse todo el litio de Argentina, sin dejar un Y manguito. tiene. Ahora se la está agarrando con Apple. ¿Qué le pasó con Apple? No sé. Sí. No leí bien todavía qué problema tiene con Apple. Vos sabés que estaba pensando un poco lo que me decía, un poco lo que me mostraba y hablábamos al principio del programa de nuestro fiel oyente, el problemita que tiene. Sí. Y bueno, por mi parte estoy teniendo algún problemita igual con mi pantalla de mi dispositivo móvil. Y claro, debería ser obligación de las marcas, tipo que provean o de alguna manera pongan en el mercado, en circulación al mercado, los repuestos originales. Porque si no es un tema, te volvés especialista, ¿eh? Sí, buscando la solución, sí. Claro, fíjate, hoy en Argentina es uno de los países que más celulares tienen las personas. Se calcula hasta dos celulares por persona. Pero Algo China así. hay mucho igual. ¿Qué está haciendo, señor? Con el micrófono. No, ¿Se le cayó? me enganchó con la ropa. No, se movió un poquito, pero este micrófono es un super micrófono que se mueve una milésima. Bueno, y parece que cayera todo. lo que se rompe. O sea, lo primero que se rompe tendría que existir. Tipo, repuesto original. Porque si no, es como que vos a ver, vos te compras un Samsung, ¿no? Porque te gusta la pantalla de Samsung, porque te gustan los colores, porque te gusta la marca. O te compras un cámara. Apple, o te compras un Motorola, porque la batería del Motorola dura un montón, ponele. Sí. Y cuando su ciclo de vida termina, querés cambiar la batería, es un tema. No, la batería original de Motorola no se venden, hay genéricos. Claro. Entonces ya no es el mismo teléfono. Vos le cambiás la batería y no te dura nada. Lo mismo pasa con las pantallas. Vos le pones una pantalla y te queda, viste, grueso. Así que si no sabés comprar, que la mayoría de la gente no sabe, se te rompe la pantalla y vas a un lugar y dices, vengo a cambiar la pantalla. Sí, señor. Aparte que te mienten. Son todos unos mentirosos. Los de servicio técnico. No cuesta nada decir, este es genérico, señora. El repuesto original nosotros no lo tenemos porque no lo conseguimos. Mirá que es eso, hay que decir eso. Y sale tanto. Sí. No, te mienten. Con tal de, viste, de sacarte la guita, te mienten. Entonces, cuando te cambian la pantalla, primero es más gruesa. Tipo, vos lo ves en el perfil. Mirá, así, ¿ves? Mirá, lo voy a sacar esto. Sí. Voy a sacar esto. Para que veas. Mirá el perfil de esto. ¿Ves que casi no se alcanza a ver? Sí. Si vos compras una pantalla genérica, este perfil que vos ves ahí es más ancho. ¿Por qué? Porque la pantalla es LCD. Es tecnología más vieja y más básica. Claro. Entonces tenés que pedir que al menos sean OLED. Y que sea, por ejemplo, tenés creo que dentro de los OLED tenés flexibles y duros. Los flexibles se te pueden quemar y los duros se te pueden romper, son más sensibles a los golpes. Entonces, esto es un tema. El brillo no es el mismo, los negros no son los mismos. Y por ejemplo, hay teléfonos, no es este caso, pero hay teléfonos que si vos haces así, ¿no? Podés configurar la opción de True Tones, de tonos reales, porque te adapta a la cantidad de luz. Claro. Y todo. O vos podés, mira, si vos lo mirás de costado, ves. Podés ver. Sí. Con un ángulo de, no sé, esto es casi 130 grados por ahí.
Sí, sí. Entonces vos estás acostumbrado a usar un dispositivo así, por eso compraste esa marca, Samsung, LG, Motorola, Apple, lo sé. Pero cuando te pasa algo, ya no es lo mismo. Puntualmente con batería y cámara, generalmente. Sí. El pin de carga, bueno, te va a cargar igual. No es que te va a cargar menos por poner un pin de carga genérico. Pero hay funciones que cuando vos le pones el repuesto genérico, hay funciones que ya no las tenés más. Ojo, por ejemplo, este teléfono que yo tengo acá, que tiene como 10 años o más. Sí. Yo no lo quiero cambiar porque a mí me alcanza con esto. ¿Entendés? Sí, y anda sí, perfecto. Y anda yo cambié el mío perfecto. porque se me rompió igual. Si Claro. no lo cambiaba. Y cuando vos le pones un repuesto genérico, ya no es no te cumple las mismas funciones. Ya no es lo mismo. No, Sara sale por teléfono, amigo, Lo viste tarde eso, porque no sale todavía. Ah, bueno. Bueno, te está por avisar. Decirle que vamos Sí. telefónico. Bueno, eso es lo que pasa. Debería existir en todos los países una ley que diga, por ejemplo, en Europa se toman las cosas como más seriamente. En Europa te dicen, no, vos, por más que vos estés innovando en tecnología con tu cargador, vos acá tenés que venderme el cargador nuevo que vos querés imponer, o sea, como de nueva tecnología, pero con un adaptador a nuestros estándares. Y acá, por ejemplo, en Argentina no pasa. Vos compras algo que te viene con el enchufe 110 y tenés que salir a comprar un adaptador. Sí, eso es una mierda. O una compu. Te viene todo con USB-C. Y no tenés. Entonces tenés que salir a buscar algo para conectar. Y eso en Europa está regulado. O sea, no hay. En las marcas te mandan el dispositivo que vos compras más los adaptadores para que vos lo puedas usar. Si no, es como que lo limitás. Bueno, lo mismo debería pasar con los repuestos. Claro. Si no, no hay otra. Pero pasa mucho. Y seguramente mucha gente que escucha luego este programa alguna experiencia tuvo con, che, a mí se me rompió y después de que se me rompió el sensor de proximidad no me andaba, la huella digital no me la toma, el brillo no es el mismo, ahora en el día no veo, por ejemplo, no veo bien. Sí. Porque el tipo de tecnología de la pantalla es malo. O, bueno, no tiene el mismo brillo. No tiene la misma calidad de imagen. Punto. Claro. Pero ese es un problema igual porque hay problema con los repuestos o no se calienta el que te los arregla. No. ¿Qué más quisiera el tipo que importa repuestos? Tener la opción de básico, medio y original. ¿Entendés? No se consiguen. Porque la empresa no las distribuye. ¿Entendés? El problema es de la empresa. Claro. Está bien. Si Samsung, Apple, Motorola o lo que sea dijeran, bueno, mirá, vamos a sacar al mercado este teléfono nuevo que tiene 3D Touch y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, que también distribuyan o digan, bueno, para los fabricantes de pantallas van estos estándares. Claro.
Incluso hay teléfonos que te detectan que vos tenés un repuesto genérico y te dice, cambialo. Sí. Te dice, no, pusiste una pantalla que no es la del teléfono. Bueno, lo que está pasando con eso, está pasando con un montón de cosas. Con los autos está pasando exactamente lo mismo. Claro. ¿Entendés? Inclusive Claro. con los autos híbridos, que vos decís, bueno, quiero ser un poco más moderno, comprarme un auto híbrido, no ir al eléctrico que tiene un montón de problemas. El híbrido igual tiene millones de problemas y tiene una demanda increíble en los repuestos eléctricos. Hay autos híbridos que están parados 6 meses porque no hay genérico y el original no te lo hacen. Claro. Entonces te compras un auto para que dejarlo tirado, capaz porque tenés un problema, a los 2 años, 3 años. Esto está pasando en Europa, que ya está mucho más instalado todo lo que es lo eléctrico y lo híbrido. Están los autos parados, 6 meses, 8 meses. Y las empresas están ahí a la vuelta, a 100 kilómetros. Claro, pero el tema es que no hay legislación. Cuando pasan estas cosas ahí te das cuenta de la escasa o nula legislación que tenemos. También pasa, también es que la tecnología va más rápido de lo que se puede legislar, me parece. ¿En serio? Y sí. En Vos sabés Europa que recién se está empezando a legislar un montón de cosas que... No, que- pero pará. Vos sabés que vos sabés que para el desarrollo de una tecnología hay estudios previos, Sí, todo un sí, montón. bueno, pero eso lo dejan para el final. Los problemas Nosotros aprobamos un RIGI en 2 minutos, amigo. ¿Qué decís? ¿Qué pelotudo estás diciendo? No, bueno, después los problemas que trae el RIGI los vamos a ir viendo sobre la marcha. Y es lo mismo con esto igual. Vamos a vender auto eléctrico y no legislemos si hay repuestos, si el genérico, no hay genérico, ¿viste? Si este le entra, si este no, si este va, si este sí. Están legislando ahora, que ya salió en Estados Unidos y en Europa, para que no entren, para que paguen más los autos chinos eléctricos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son más baratos y son mejores que los europeos y los americanos. Pará, ¿los autos chinos? Yo tenía entendido que los autos chinos eran una porquería. Nah, olvídate. ¿Eh? Olvídate. Ya ¿Qué? eso que chino es una porquería, ya no existe más. Ah, ¿no? No existe más. No, olvídate, nada. ¿Qué son mejores? Sí, son más baratos y son mejores. ¿Mejor que un brasilero o un argentino? Lo que pasa es que hoy estamos hablando en autos eléctricos. Ah, bueno, no. No, yo estoy hablando de autos eléctricos. Legislaron para que Estados Unidos, si vos te querés comprar un auto eléctrico chino, tengas un impuesto, pagues un 30% más por el auto eléctrico chino que por un Tesla. Obviamente que le dan una manito ahí al amigo que está en contra del gobierno, siempre. Ellen. Claro, pasa lo mismo. O sea, siempre hay un Claro. lobby. Sí. Y con las marcas europeas está pasando lo mismo. Hicieron lo mismo en Estados Unidos. Esta semana salió que había un impuesto igual al auto. Ese auto, el Xiaomi, ¿qué onda? ¿Está bueno? ¿Es un tremendo auto o qué? Todavía no he visto mucho. Todavía no... a los que sigo todavía no lo han probado. Pero dicen que es muy bueno, sí. Dicen que es muy bueno. Pero no te puedo dar un... Le compite fuerte al Tesla. Aparentemente... Sí,
A ver, si no fue tan. Si hubiera sido muy bueno, lo hubieran matado al Tesla. Y no lo mataron, así que debe estar ahí nomás. También. Sí. Sí. Bueno, el Tesla tiene 20 millones de kilómetros. Digamos, yo vengo de un futuro Olvídate. apocalíptico. El Tesla lo compran porque, bueno, te sacan Marketing. impuestos comprando el Tesla y un montón de cosas. El Estado te dijo, vos compraste Tesla y no pagas impuestos, por ejemplo. No, bueno, pero ese fomento está no solamente con Tesla, están en todo y no solamente en Estados Unidos, está en todos lados. En Argentina ya tiene dentro de algunas ciudades no pagan patente o tienen o no pagan o tienen una tasa muy reducida de impuesto de patente de automotor, los híbridos y eléctricos. Sí. Eso, al menos estamos ahí con eso. Lo que pasa es que, bueno, ¿dónde los cargás? De vuelta la misma conversación que tuvimos hace un montón. Digo, ¿dónde la Claro, cargás? sí. No, Y la otra es que ¿qué puede conseguir aparte, acá eléctrico? A ver. No nos hagamos que estamos en la prehistoria, porque en Europa está todo legalizado y los tipos están haciendo cola para cargar los coches eléctricos. Claro. Tienen 20 millones de problemas. También. Y lo que está haciendo Europa es que, por ejemplo, vos tenés un Audi última generación, pero a combustión, y hay en ciudades que no podés entrar, porque no es ecológico. Mirá. ¿Entendés? Te están obligando en cierta manera, a sacarte la combustión encima e ir a lo eléctrico. Argentina tendría que tener, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Motos eléctricas. La motito Todas. eléctrica garpa mucho. ¿Eh? Hay motos eléctricas chinas que son tremendas, tienen una gran autonomía. No me imagino qué harían. ¿Qué harían si vos sacás una ley y tenés que cambiarte a eléctrica? Entonces, no se venden más esas motitos. ¿Qué harían estos que andan? Le ponen sonido. Le ponen parlantes. Sí, olvidaste. Andan con ¿Qué andan haciendo? con este tema ahí que estamos escuchando Claro, ahora, claro. están ahí a full. Calle Sería 13. Sería peor todavía. Bueno, pero yo prefiero música y no hacer ruido de porquería. A ver, explícame, alguien que me explique. Bueno, pará. Hyundai hizo un auto eléctrico con sonido. Sí, lo vi. Tiene sonido. Pero Hyundai es ese auto. El sonido es para el conductor. Claro. Pero Es todo lo para que el está bien conductor. eso. Es todo lo que está bien. Tiene la sensación de cambio, de todo. Está todo. No, tener la sensación de cambio, podés personalizarlo para deportivo, para lo que vos quieras. En el ¿Escuchás? volante se siente sí, todo. No, es todo lo que está bien. Ese sí me lo compro. Ese sí me Claro. lo compro. Pero yo estoy hablando de que, por ejemplo, hablando de cuidado del ambiente, para que este tema me guste. Dale. Ahí me avisó Sara que ya está desocupada. Va, la secretaria. Vamos con la entrevista de Vamos. Sara Delgado. Vamos. Sí.
47 minutos pasaron de las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos y en condiciones de ir a nuestra siguiente charla, entrevista. En este caso vamos a recibir nuevamente en F5, episodio número 43, a la secretaria de Gobierno del municipio de Río Gallegos, Sara Delgado, a quien le damos la bienvenida. Sara. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Para vos y para tu audiencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Bien, Sara, queríamos charlar acerca de, bueno, una declaración tuya o documento. Te manifestaste luego de saber o ver, o de ver cómo se aprobó la ley bases, el RI y demás. Contame un poquito cuál es tu análisis. Primero hay como una puesta en escena no solamente del arco político que gobierna respecto de cómo se dio la discusión de esa ley, con estas supuestas negociaciones y demás, sino también una puesta en escena después con el resultado. Cuando vos ves en los medios, incluso cuando ves en las listas, cómo se celebra, aquellos diputados que, por ponerlo en determinados términos, defendieron la patria y votaron en contra, y aparecen los dos senadores de Santa Cruz, vos decís, bueno, en realidad no es todo tan lineal, no fue todo tan así. Yo comparto un análisis que tenemos muchos y muchas, que es que era obvio que la votación en negativo de Carambi y de Gadano era de manera concienzuda, sabiendo que no iba a modificar que saliera la ley. De hecho, yo creo que ellos bajan al recinto, sí, efectivamente, cuando saben que la que va a desempatar es la defensora de los genocidas, digamos, sabían que esa ley iba a salir. Si estaban en contra de la ley, si estaban por la defensa de nuestras empresas, por la defensa de nuestros recursos naturales, por la defensa de nuestros trabajos, nuestros trabajadores y trabajadoras, en definitiva, ¿por qué no se quedaron a discutir por capítulos? ¿Que no saben cómo seguía la cosa? Digo, me pareció muy terrible como justo en ese momento, y además muy simbólico, justo en el momento, cómo arranca esa discusión por capítulo, con las privatizaciones. Claro. Y se van. Ellos pudieron haber evitado que ICRT se privatizara. Ellos pudieron haber evitado darle la suma de todo el poder público a un tipo que odia al Estado, y no lo hicieron y se fueron. Ellos no se manejan solos, ellos son los senadores del gobernador. Porque junto al gobernador habían celebrado esta negociación por el aumento de las regalías mineras. Una negociación mentirosa. Primero, que nosotros, nuestra posición es decir que era un no había nada que negociar ahí. Y además te da la pauta que no había nada que negociar, porque hoy mismo ya sabés cuál es la posición del gobierno nacional, no va a aceptar ninguna de las modificaciones que discutió el Senado. Entonces fue todo una fake news, fue toda una puesta en escena. Fueron funcionales, este gobierno provincial fue funcional a la peor ley de que se tenga registro, digo, una ley que nos vuelve a una época preperonista, si querés, ¿no? Con ningún derecho, con una ley de saqueo, digo, una ley que habilita el coloniaje. Y yo lo que digo básicamente es, nunca hay consecuencias, ¿no? Lo hacen porque pueden, porque nunca hay consecuencias. Es verdad. ¿No? Pueden hacerlo, digo, pueden, así como lo hicieron los diputados y ya nadie se acuerda, ahora los senadores, digo, después se presentan a elecciones y no hay como una revisión, me parece, de la sociedad, decir, che, ¿qué hiciste con el DERPO que te di para que me representes? Ahí me parece que claramente, la discusión no es de la política, la discusión es cultural. ¿Por qué nos hacemos los desentendidos con lo que le damos a los senadores y a los diputados para que representen nuestros intereses? ¿O acaso ellos dijeron que iban a ser legisladores para hacer lo que están haciendo? Y ahí también me parece que hay un fraude electoral, ¿eh? No es solamente de los gobernadores, no es solamente de los presidentes, ¿no? Me parece que ahí en términos legislativos es como que mucha pelota no se le da, no se le pide que rindan cuentas a los legisladores nacionales, y ese es un error. Y aparte todo muy simbólico, digo, entregaste y se retea a horas en vísperas de que se cumplieran 20 años de la muerte de los 14 mineros, que se da en un contexto de privatización.
me parece muy fuerte eso, ¿no? Y que pase, ¿no? Y que nadie pida que se rindan cuentas a los senadores y a los diputados que nos representan en el Congreso de la Nación. Y después hay varios análisis para hacer. A mí, una de las cosas que digo es que algo que nos mostró, me parece, más allá de cualquier duda que pueda haber y cualquier enojo en el último tiempo respecto de los errores que se cometieron en los gobiernos, que me parece que el mejor peronismo y el peronismo más fiel a la idea de justicialismo que instaura en el 45 Perón, es el kirchnerismo, porque es el único que no negoció nada. Esos 33 senadores no negociaron nada. Y sin embargo, fíjate qué pasa con aquellos que tienen el apoyo de tipos como Guillermo Moreno, entre ellos el espacio Vidal. Todos negociaron algo. Entonces, ¿no? Es como, hay varios análisis para hacer ahí de qué pasó en el Congreso con esta ley de saqueo. Claro. Sara, al principio de este episodio, en DF5, hablábamos de un posteo, yo no sé si te llegó o lo viste, de una joven radical que hacía el enunciado empezaba diciendo los odio porque yo ocupé mi tiempo para militar, yo ocupé esto, yo quiero un mejor Argentina, no quiero esto, no quiero lo... Y si vos lo ves, en realidad me parece que es un sentimiento que tienen muchos de que, por ejemplo, no sé, los santacruceños votaron a legisladores para no entregar ISRT o no entregar los recursos naturales. Y lo hicieron. O sea, más allá de la militancia. Porque, por ejemplo, dentro de Unión por la Patria tenemos a Cuader y Espínola, dos senadores del Frente de Todos, que votaron a favor del RI, de la ley bases. Entonces, creo que les llega a todos ese mensaje. Y por ahí, no sé si vos compartís o qué mirada tenés, de que estas cosas que pasan en la política, de saltar el alambrado y pasarse a otro lado cuando a vos te votaron para representar un sector de la política, es un poco la respuesta al descreimiento de la política que hace que Milei llegue a la presidencia. Y también el bajar de brazo de las juventudes. De las juventudes y de la sociedad en general. Claro. Cuando vos le preguntabas a la gente si sabía qué carajo se discutía en el Congreso, la mitad no tenía ni idea. Uh-huh. Sí, es verdad. Digo, hubo un desentendimiento absoluto, digo, una idea de convocarse de último momento, bueno, porque había que estar ahí, digo, había que manifestar el rechazo hasta el último minuto, pero la verdad es que no fue una discusión amplia donde todos los sectores estuvieran hablando de esto. La verdad es que no. La verdad es que no, y por eso ahí me parece que hay que reivindicar a los espacios que desde el principio vienen diciendo, che, ojo con esto es grave, esto nos lleva a un país que hay muchas generaciones que encierran esta Argentina que desconocen absolutamente. Digo, pero es una cuestión de revisar la historia. Me parece muy impresionante eso. También me parece que obliga a los espacios que militan en la justicia social a volver un poco a la doctrina. Es muy claro de ver qué es lo que se presentó y qué es lo que triunfó a través de estas negociaciones, a través de estos acuerdos, a través de estas a través de estos pagos, si no es por una cosa es por otra, y cómo eso en la historia ya pasó. Y lo decía muy bien Mayas, ¿no? Son los mismos discursos y la misma propuesta de la Libertadora para acá. Digamos, ya hubo 4 intentos en la República Argentina de avanzar con esto. Y las 4 veces salió mal para el pueblo, salió muy bien para ellos. Después cuesta muchísimo recuperarse. La verdad es que, y además esto, digo, me parece que tiene que haber una instancia en donde los santacruceños y las santacruceñas le exijan explicaciones, que sientan el rigor los senadores y los diputados que votaron a favor de esto, que sientan el rigor, porque realmente el gobierno nacional no va a aceptar ninguna modificación, y entre esas ninguna modificación quiere decir, por ejemplo, que había quedado fuera Aerolíneas Argentinas, que había quedado fuera el correo de las privatizaciones, que había quedado fuera la moratoria. Bueno, no, todo eso va a volver, y tienen las manos para hacerlo en la Cámara de Diputados. Entonces fue toda una gran estafa y absolutamente antidemocrático, digo, con unas prácticas que nosotros hace mucho estamos
o tal vez que nunca vimos, ¿no? Conocemos a través de la historia, pero que nunca las vimos. No, me parece eso muy paradigmático. Este es un país en donde claramente nosotros no estamos pudiendo ser una oposición que está a la altura de estas circunstancias que no nos imaginamos que iban a venirse abajo tan rápido, no solamente la calidad de vida de la gente, sino la calidad institucional. Eso por un lado. Y también me parece que es una oposición, una sociedad que está en desacuerdo de esto, que no es capaz de encontrar los mecanismos para que para que haya una manera de juzgar esto que pasó, ¿no? Es Claro. muy impresionante. Por esas cuestiones creo que también tenemos las heridas abiertas que tenemos en la historia, y por esas cuestiones también tenemos presidiendo nada más y nada menos que el Senado una mina que defiende a Videla. Digo, ahí tenés una herida abierta de la historia, ¿entendés? Que nunca Sí. se resolvió. Que en Sí, este sí, caso me refiero, sí. por supuesto, a la complicidad civil, ¿no? Bueno, y así dejamos que las cosas no pasen, y es muy difícil después tener avances y transformaciones profundas cuando desde raíz hay cosas que no modificaste. Sí, a ver, ahí tocas dos cosas. Primero dijiste que la gente debería hacerle saber el descontento o desacuerdo de sus actos. Pero, Sí, por ¿por qué no ejemplo, dicen redes sociales? Ah, No dicen redes sociales. Krexler, nosotros no le podemos ir a decir a Krexler a París, por ejemplo, no lo vamos a poder. O sea, es como que no le importa. Y después la otra, decíamos al principio, debería haber algún cambio en el sistema político de manera que cuando vos te haces lo contrario a lo que para lo que te eligieron, bueno, de alguna manera lo pagues. Y si nosotros presentáramos un proyecto de ley donde dijeran, bueno, penar con cárcel, no, ahí salta la defensa corporativa de la política. Sí, en realidad no sé si se trata de proyectos, se trata de memoria, del ejercicio colectivo de la memoria, porque realmente la gente después se olvida y la vuelve a votar. ¿Cuántas leyes votó en contra del pueblo y en contra de Santa Cruz Roxana Reyes? ¿Cuántas? ¿Cuántas Eduardo Costa? Sí, Y sí. dentro de 2 años, dentro de 4 años, se van a volver a presentar los Carambia, las Gadano. Y si es por leyes, me parece que algo que puede ponerse en discusión, me parece que en todo caso ya están planteadas muchas, pero nunca avanzamos. La traición a la patria es una. Sí. La Constitución nuestra dice que nosotros que los legisladores no pueden darle la suma del poder público al Ejecutivo, que eso es traición. No se puede, es inconstitucional. Por eso siempre se insistió desde el kirchnerismo que esta ley era invotable. Los discursos de odio, ¿por qué no penamos los discursos de odio? ¿Por qué te pensamos cómo llegamos hasta acá? Claro. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a legitimar a un tipo que nos odia? Sí, que reconoce que su misión, que viene del futuro a destruir el Estado, una cosa de locos. En algún momento nosotros tenemos la dirigencia política que nos merecemos, no nos hagamos los... Sí. ¿No? Sí. Tenemos la dirigencia política que nos merecemos, porque nos desentendemos de lo que pasa en la sociedad. Me parece que un poco eso, y creo que ahí me parece que en lo que viene, que va a ser muy terrible, que ya es muy terrible y es muy triste. Yo veía ayer a la diputada Karina Nieto llorando por lo que acababa de suceder, llorando por lo que implica y llorando también por la impotencia de saber que se le van a cagar de risa, que no importa, ¿viste? Porque llega un punto que todo es una puesta en escena, ya es muy difícil discernir qué es real, qué es falso. No, entonces entra como en juego eso también. Y hay algo que yo lo mencionaba ayer, y ella también lo menciona con otras palabras, porque se ríen de quiénes son nuestros sujetos de representatividad, quiénes son nuestros sujetos de representación. Estaba muy claro que para esos 33 senadores que votaron en contra, el sujeto de representación es el pueblo argentino en su conjunto. Y estaba muy claro también que para los senadores que habilitaron las privatizaciones, que votaron por esta ley, su sujeto de representación son las empresas, ¿no? Sí, Y además nadie se pregunta por qué el silencio del gobernador. ¿Por qué no dice nada el gobernador?
no dice nada, y digo, una cosa no tan delirante todo, ¿no? Yo veía ayer una foto, justamente ayer, celebrando en una foto la ley de lemas, una ley de lemas que no la tuviste ni que discutir, no la tuviste que pelear, te dieron todas las manos, estaban todos de acuerdo. ¿Cuál es el logro político ahí? ¿A vos te parece que la gente estaba pidiendo el fin de la ley? Pero sacala. Pero la gente no estaba pidiendo eso. Eso es mentira. Y nadie se lo dice, ¿viste? Eso es mentira. Sí. Es falso. Que, a ver, uno siempre intenta encontrar como una respuesta y seguir por una, a través de esa respuesta, bueno, y ver el camino a seguir. En este caso, nosotros que hablamos de la actualidad todos los días, nos cuesta, Sara, nos cuesta mucho saber para qué lado ir. Porque vos me decís, la gente tiene que tener memoria y no votarlos más. Bueno, perfecto. Pero la gente está colgada en Gran Hermano. ¿Entendés? Y cuando tiene que votar dice, juega al tatetí y mete una boleta. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hacemos? Porque después están las consecuencias. De repente, un día para el otro, la cuenca se va a encontrar con que despidieron a todo el mundo, cerraron la mina o lo que sea, y quedan pueblos fantasmas y se tienen que ir. Y decir, bueno, ¿en qué momento nos pasó esto? Y mientras estabas mirando Gran Hermano, amigo. ¿No? O sea, y mientras tus dirigentes sindicales estaban aplaudiendo al gobernador por redes sociales. Claro. Porque eso está pasando en Santa Cruz y pasa hace mucho, porque acá todos los días vienen los despedidos de la provincia a buscar laburo. Y decís, bueno, pero escúchame, y no hubo un reclamito, no hubo nada ahí en el medio, hermano. Nada. Ayer vino una mujer, por ejemplo, le vinieron las boletas, y en la boleta está disgregado 400.000 pesos de agua. Tiene un hogar de ancianos, no es muy grande, tiene 16 viejos, y lo va a cerrar. ¿Y dónde van esos viejos? Digo, ya está pasando, y lo que no está pasando es lo mismo que venimos diciendo desde enero, que venimos hablando como, no se está dando esa instancia donde yo hago un quilombo, porque entiendo que esto que me están haciendo es injusto y está mal. El problema es que nos hicieron creer que teníamos beneficios, que teníamos, ¿no? Que estábamos viviendo de arriba, que era muy barata la electricidad. Entonces no me quejo, voy y le pido a Abrazo a ver si puede pagar la boleta. Eso nos está pasando, Entonces, me parece que ahí hay un error y hay una falencia, hay una impotencia de la dirigencia política del campo justicialista, que primero no está conduciendo su militancia en recuperar esto que decía recién, ¿no? La doctrina. Si nosotros entendiésemos que esto que estamos viviendo, perdón que insista, pero lo vivió Perón en el 45, lo vio la Argentina en el 45, digamos, con los mismos discursos que nos venían a liberar, ¿no? La oligarquía nos venía a decir que nosotros éramos una dictadura y que tenía que liberar al pueblo argentino para que viniesen las inversiones, y se llevaron todo, ¿no? Y por eso las bombas en la plaza, por eso los 18 años de exilio, por eso después el menemismo, por eso también después lo de la alianza, por eso después el intento de Macri, y ahora, bueno, la consumación otra vez. Y ya sabemos, como si conocemos la historia, sabemos que de esta no nos vamos a recuperar. Hay generaciones que no se van a recuperar de lo que se votó. Sí. Después está la otra, ¿no? El factor medios de comunicación. Info24 posteó el video de Indisciplinados y en la descripción lo discutimos igual. Pusimos esto, de que no es un video más, sino que habla de recuperar el sentido patrio y el amor por lo nuestro, pero que nosotros nos manifestamos directamente en contra. No es que lo presentamos como un video más, sino que el medio de comunicación dice desde qué lugar habla. Y pocos lo hacen. Yo los vi a todos y algunos ni siquiera lo pusieron. Algunos ni siquiera hablan del RI como algo malo, sino que es algo que está pasando y nada más. O sea, es como que lo comentan, pero no dicen. O sea, es que, no sé, piensan que se van a salvar solo los medios de comunicación. No sé, igual. La verdad ¿viste? que no sé, hablando del caso de la provincia de Santa Cruz, yo no los entiendo. Creo que todavía están en una suerte de luna de miel. Igual no espero demasiado, conozco
conozco a mi gente. Mm. No espero demasiado, digo, hablando de los diarios específicamente, Sí, ¿no? sí, sí. Son los que se supone o históricamente marcaron una agenda, que son los que te marcan como qué es lo importante y qué no. Claro. Igual ya nosotros sabemos que la gente fue construyendo sus propias formas de estar informado o de analizar, y hace muchísimos años, no solo en Argentina sino que en el mundo, que la gente usa los diarios solamente para tener más argumentos para discutir con el vecino, pero se informa cuando toma en contacto con la noticia, toma en contacto por otro lado, y es por las redes sociales y por medios alternativos, que en el último tiempo en Santa Cruz crecieron mucho, ¿no? En esta cuestión de haber elegido decir cosas que los medios hegemónicos, con una hegemonía muy, muy chiquita, no quieren decir. Era obvio que la tapa hoy iba a ser la ley de lemas. Ya está, ya nos olvidamos de lo que se votó, que no tenemos más soberanía, que no tenemos más, que los tipos pueden venir a saquear nuestras aguas y no poner un peso, que la cuestión de la minería quedó afuera, digo, la traición al pueblo santacruceño también. Digo, sobre eso no hay ningún análisis. Sobre eso no hay absolutamente ningún análisis. Y claro, hay mucha complicidad. Ahora, cuando yo digo que no lo entiendo porque nosotros también hablamos con los medios de comunicación, ¿eh? Mm. Y la verdad es que no. Si vos me decís que es por guita, no es por guita. No es por guita que lo hacen. ¿No? No. Bueno. No. Te diría que estaban mejor con Alicia. No es por guita. Es por odio. Por no incomodar. La verdad que no. La verdad que no lo sé, y por eso les está pasando lo que les está pasando, que la gente está eligiendo otras formas de informarse. Pero sí, como la sociedad se merece tener Sí. lugares con análisis, con crítica, con una posición política a cada descubierta siempre. Digo, es muy vergonzoso que los medios, la mayoría, el mainstream, le hayan instalado a la gente que Gadano y Canambia votaron en contra, porque no es lineal, porque es mentira eso, porque no se termina, no se agota ahí. Podrían haber sacado 2 capítulos de esa ley, 2 capítulos clave. Y no lo hicieron. Y si querés, si vamos al análisis más grande, como te digo, la Cámara de Diputados ya hoy, lo leía Franco bien temprano en la mañana, el jefe de gabinete, no van a admitir, y lo dijo Marchán también en la negociación, sí, no lo van adelantó. a admitir ninguna modificación de senadores. Y si querés más allá de eso, el DNU sigue vigente. Claro. El tipo puede hacer lo que quiera. Esto es una democracia, la discusión es, ¿esto es una democracia en serio? Yo la verdad que aborrezco la tibieza de las personas que dicen, no, hay que darle tiempo, no, la gente lo votó. Digo, no lo votaron para esto. Es que ellos tienen... Tampoco lo votaron para Pero esto. el que te dice que tiene tiempo o hay que darle tiempo y demás, tienen la panza llena, están calentitos y ganan 8 palos. No sé, también hay sectores muy, muy a la intemperie que entienden que había una pulsión de, ¿no? Que se... En la campaña vos lo escuchabas mucho esto, Sí. pero que si vaya toda la mierda, yo lo voto a mi ley. ¿Qué me importa? Muchas veces hablamos con vos, Carlos, de la incapacidad también del gobierno de Alberto Fernández y de en general de Unión por la Patria en dar respuestas a muchas cuestiones y en haber avanzado en una campaña con un discurso que ya estaba viejo, que te amenazaba con la flexibilización laboral cuando el mercado laboral está en su gran parte muy flexibilizado, porque además es una tendencia mundial, no es porque, ¿no? Más allá de las desventajas que eso significa, tenés una cuestión que está absolutamente desregulado, si querés, por muchas cuestiones. Hay mucha gente que es monotributista, que no tiene los mismos beneficios, digamos, que no piensa en términos de un trabajo en blanco, cumplo 7 horas. Y si querés, a nivel mundial la tendencia es, bueno, yo quiero trabajar la cantidad de horas que a mí se me dé la gana, yo no quiero tener jefe. Podemos discutir si eso es algo que tiene que ver con nuestras ideas de vida o no, pero eso es algo que existe y en esa discusión nunca nos metimos, nos quedamos atrás. El trabajo del futuro, que le dicen. Claro, después no, la cuestión del mercado, ¿viste? La cuestión del privado, y lo hablamos como también, en la medida de lo posible, la gente si puede tener prepaga, tiene prepaga, y no te cae al hospital público, si puede ir a la escuela privada a mandarlo al pibe, te lo manda a la escuela privada, y no está mal. Entonces, creo que también perdimos quiénes eran nuestros sujetos de representación ahí.
Sí. La clase media también era, porque si nosotros sabíamos que la clase media se iba a ver absolutamente perjudicada con este gobierno. Entonces me parece que tuvimos un discurso que incluso para quienes estaban absolutamente a la intemperie resultó insuficiente. Entonces la gente te decía, por mí, si no tengo, que se vaya toda la mierda, lo voto a Milei. Claro, bueno, entonces, la gente también hoy te está diciendo, no, bueno, hay que darle tiempo, no es solamente la gente que tiene la panza llena, me parece. Sí, Sara, recién dijiste esto de la gente que por ahí está mucho peor y sin embargo dice esto de que se vayan a la mierda, lo votó Milei, o se cree que está en un lugar en el que jamás va a llegar, digo, en un estado de bienestar grande. Pero nosotros en su momento, en el episodio anterior, tratamos de explicar por qué el que está en las peores condiciones cree que va a estar mejor y que aquellos que dicen que pelean para que los argentinos que Argentina sea un país más equitativo son chorro delincuentes, se robaron todo y demás. Y una de las explicaciones, dimos los detalles hace unos días, era esto que pasó y reconoció el propio Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica. Yo no sé si vos lo recordás. Sí. Bueno, ahí está la explicación de por qué la gente cree, porque de repente, fíjate vos una cosa, te sumo este factor, la credibilidad periodística de Argentina es del 34% y ocupa el 24º lugar de credibilidad en el mundo. Sumale a esto la manipulación de las redes sociales en las cabezas de las personas, entonces obviamente ahí tenés una explicación de por qué la gente se pega un tiro en la gamba, por decirlo de alguna manera. Y creo que ese factor es el que está ignorando, me parece, la clase política y la militancia. Sí, en general hay algo que dice la exdiputada porteña Ofelia Fernández que es interesante porque ella dice, bueno, ¿ustedes cuántas veces no se cruzan a veces con una cuenta que tiene, no sé, 2 millones de seguidores y vos decís quién chota es? Sí. Bueno, ¿cómo hay 2 millones? Bueno, y yo seguramente sigo una cuenta que tiene 2 millones de seguidores y que no se cruzan, son como dimensiones paralelas, ¿no? Y eso tiene que ver con la endogamia de la utilización de las redes sociales. Si yo miro todo el tiempo cosas que avalan lo que yo pienso, claro, después cuando salgo al mundo real es bastante difícil. Cuando todo el mundo en las redes que vos consumís te está diciendo que ya va a llegar lo mejor, que en el segundo semestre se viene el batacazo, que baja la inflación, bueno, vos estás como en una burbuja y no importa si no tenés nada. A veces es muy difícil contrastar la realidad con ese mundo virtual. Pero sí pasa, y nos pasa a todos todo el tiempo. Les hablamos a nuestras pequeñas audiencias y la verdad es que es difícil salir ahí, es una trampa, pero es difícil no entrar. Bueno, Sara, seguiremos analizando y dialogando para que la gente nos escuche y para que te escuche y piense, bueno, saque sus conclusiones. La idea es esa, ¿no? Escúchame, ¿vos lo llamaste a Carambia? ¿Te atiende? No nos atiende. Hacé el intento. Quiero escuchar qué dice ese señor. Bueno, vamos a hacer todos los intentos. Logramos hablar con Reyes la otra vuelta, ¿no? ¿Hablamos? ¿Después de haber votado a favor? ¿Qué dijo? No, antes. La última, Sara, mirás para atrás en términos políticos, generacionales, ¿y qué ves? En términos políticos generacionales es muy amplio. Lo primero que se te venga a la mente. Que hay que volver a Perón. Bueno, está bien. Que hay que volver a Perón. Bueno. Sí, la historia argentina es absolutamente cíclica. El que no entiende por qué pudimos ser una potencia del mundo que le daba alimentos a los países como España, cuando viene el franquismo, a los países como Francia, a los países árabes, que pudimos estar en una posición mejor en un ciclo de apenas 10 años, ¿no? Estatizamos las empresas, producimos, creamos empleo, creamos los planes de vivienda que hasta el día de hoy existen. Digo,
por eso digo, no es hablar de Perón, es hablar de nuestra idiosincrasia, ¿no? Es nuestra idiosincrasia y la perdemos. Y cuando la perdemos, porque no hacemos el ejercicio de la memoria, vienen estos tipos que se creen actores de película y nos hacen un desastre. Sí, me parece que hay que volver a eso. Sara, muchas gracias. Gracias a vos. Chau. Sara Delgado, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, pasó por F5.
Tan solo 38 minutos nos quedan de programa de este episodio de F5, episodio número 43. En este viernes 14 de junio ya estamos transitando los últimos minutos de nuestro programa. Quería comentarte algo de esto, ahora me olvidé. Internaron a Luis Landricina. Ah, eso. Murió Gregorio Pérez Compact. No. Uno de los empresarios. Pensé que había muerto. No. Gregorio Pérez Compact, uno de los empresarios más poderosos de Argentina, se puso el pijama de madera y se fue a otro lado. Estaba entre los, creo que los 50 más ricos del mundo. O los 100. Uno menos. No, señor, no digas eso. Sí, nada que ver. No, a ver, eso es la naturaleza humana, pienso. ¿Nos pasará lo mismo si nosotros tuviéramos muchísima guita como estos tipos que la hicieron? Pero, a ver, las empresas grandes, la guita, el poder económico lo hacen a base de la gente. Eso está claro. Y el Estado igual. Bueno, el Estado somos nosotros, por eso te digo la gente. El Estado es la gente. Sí. Y después, como que la quieren todo para ellos. ¿No? Sí, llega un momento que sí, se olvidan de... Y ya deciden, si hay un presidente que quiere distribuir más la riqueza, busquen, ya no te lo voy a decir, buscá cómo está la distribución de la riqueza actualmente y cómo era hace un tiempo atrás. Buscá el histórico, buscá qué quiere decir la distribución de la riqueza en los países, cómo se distribuye y demás. Búscalo, hacé un poquito. Usá eso que tenés ahí arriba, entre los hombros. Para que no termine el cuello en punta, me decía mi tío. Claro, para que tu cuerpo no termine... ¿No? Bueno, búscalo. Entonces, digo, mi pregunta es si será que es la naturaleza humana donde nos... Viste, ya una vez que tienen mucho poder, dicen, no, que no venga ningún presidente a querer sacarme un poquito de mi torta. Y la torta es de tal magnitud que su familia, él, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos pueden no trabajar nunca más. Claro. Y vivir una vida casi te diría como de jeque árabe. Y sin embargo quieren más. Entonces operan, trabajan para que no llegue un presidente que tiene esas ideas. Y sí se apoyan a un presidente que dice, no, ustedes son héroes. Claro. Ese es otro de los problemas que tenemos nosotros. Nos creemos que somos, Vicentín, nos creemos que somos Pérez Compact. La verdad que es gente que hace mucho daño al país. Estamos muy lejos de serlo. O sea, está todo bien con su función como empresa, como generadores de riquezas. Que defiendan igual, pero lo que pasa es que estos no defienden solamente sus empresas. Hay que decirlo. Hay un sector de la industria y del empresariado argentino que es patriota. Sí, también. Sí, eso es verdad. Pero hay otros que tienen el culo un poquito más grande, bastante más grande, y les importa un carajo el país. Sí. Le importa tener sus arcas. Y si pueden generar un país enfrentado, dividido, mejor para ellos, que se maten entre ellos, que haya más inseguridad, ese es el negocio más grande que tienen ellos. Sí. Inseguridad y pobreza es el negocio más grande que tiene, por ejemplo, el grupo Clarín. ¿No? Sí, no lo había visto a Estrada. Estaba por un momento como diputada, después estaba haciendo notas. Estaba enfrentando a la policía, hizo de todo atrás del día de la marcha. Julia Estrada, sí, diputada nacional, ¿sí? Sí. Una grosa la piba esa, ¿eh? Sí.
Sí, acá está en foto con una señora que, bueno, la señora después estuvo llorando y... Un gran sería- cuadro político que... Sí, Bueno, su historia personal ya hablaba de eso también, ¿no? Era... Cayó cerca del árbol, digamos, el fruto. claro. Sí. Mira vos. Bien, Julia Estrada. En varios sentidos. ¿Quiere que ahondemos en ese, No, en no. ese sentido? Dije varios sentidos porque bueno. es capaz, tiene capacidad intelectual, política, Está bien, está bien. ética, Está bien. moral. Pensé que estaba hablando de... No, ese es usted. Ese es usted. No, Ese es no, usted. usted es el que saca esos temas. Yo no saqué ningún tema, dije en varios aspectos. Después vos te fuiste para ese lado. Pero me guiñó ¿Qué el es ojo. esto? Me guiñó el ojo. Me guiñó el ojo. No se haga el canchero. Te Me guiñé el ojo. como diciendo, Te me guiñé el gusta ojo. Julia Estrada. Me gusta No. la compañera. Usted es un imbécil. Ahora te recagan a pedo cuando termine el programa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mm. Estamos a 2 minutos de ir al llamado. Le aviso por las dudas. Ah, Es cierto una que tenemos otro. Yo ya Sí. estaba lo estaba dando por terminado el asunto. No, tenemos un amigo acá, amigo de la casa, siempre sale. ¿Quién era? Ni me acuerdo ya. ¿Qué pasó? Pará, que tengo acá una foto. Me llega. Para que contesto acá, pues me uso una situación de emergencia. Sí, me imagino, te están apretando. Bueno, para mientras digo, Javier Daniel Rodríguez, director del programa Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que representa a Comudi en la Unpower. ¿A quién, che? Guillermo Daniel Rodríguez, director del programa de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y representa a la UAR en Comudi. El representante de la Unidad Académica de Río Gallegos de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Comudi. Sí, Yo tengo no me una contés que tengo una Comudi. tengo una cosita con Comudi, pero está mal. Está mal. No seas tarado. Pero es parte no de mi polémica. es parte No de mi hagas de mi edad ya, ¿viste? Soy viejo rezongón. Sí, está llegando a los 80 casi. El único joven que tiene es la voz, digamos todo. Tengo una buena noticia. Hace 4 horas publicó Infobaes. Para el gobierno, la nafta y el gasoil deberían aumentar otro 20%. ¡Vamos, para alcanzar carajo! los precios internacionales. ¡Vamos todavía! Estamos en el mundo. Más cara la nafta, eso me gusta. Más cara el gas, más cara la luz. Y ahora cuando vayan a diputado también te la van a poner, ¿sabe cómo, no? Sí. Defiendan la nobleza del país, es lo que dijo el Papa Francisco. Están saliendo declaraciones a cada rato. Mira. Defender la nobleza del país. Sería salir a la calle, capaz. Che, en España se cagaron a piña los diputados. Recién lo estaba viendo. Se dieron mal, ¿eh?
Estamos al horno, amigo, con la calidad institucional que nos llega de diferentes partes del mundo. De todo tipo. Sandra Petovelo hace 6 minutos dijo: no voy a renunciar. A mi amigo no lo voy a dejar solo. Bueno, dale. Bien, escuchamos un poquito de música y ya venimos con la próxima entrevista. Once de la mañana, 35 minutos, y ya estamos en condiciones de ir a nuestra última charla del día de hoy. Y me estoy refiriendo a Guillermo Daniel Rodríguez. Él es el director del programa de equiparación de oportunidades y es representante de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Comudi. Y bueno, le damos la bienvenida una vez más a F5. Guillermo, ¿cómo te va? A ver, para que no te escucho muy bien. Ahí está, ahora sí. ¿Me escuchás ahora? Ahora estás saliendo perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, te decía, y un saludo a tu audiencia. Bien, bien. Guillermo, tenemos unas charlas abiertas y queríamos saber o que nos des detalles de qué es esto de construyendo puentes de accesibilidad, comunidad y universidad. Contame un poquito. Bueno, te cuento, voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero el programa que vos acabás de mencionar, el PREOPED, es un programa de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad. Cumple sus 20 años formalmente el día de hoy, porque la resolución de creación de ese programa lleva esta fecha. 20 años atrás se creó y hace 20 años que venimos trabajando en pos de las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito académico y en la universidad. Pero también por ser un programa de extensión, vos viste que las universidades, sobre todo las universidades públicas nacionales, tenemos las tres patas puestas siempre en el aspecto académico, en la investigación y por supuesto en la extensión universitaria. Sí. Y por ser un programa de extensión universitaria, nosotros trabajamos mucho en el territorio.
Por eso, como bien vos mencionabas, representamos a la universidad en el ámbito del Consejo Municipal de Discapacidad y también en el Consejo Municipal del Adulto Mayor. Sí. Por lo tanto, se nos ocurrió que este festejo podía ser justamente un trabajo en red, es decir, mostrarle a la comunidad universitaria y al público en general, sobre todo a la comunidad universitaria, que en el claustro de alumnos tenemos chicos muy jóvenes, que a veces no están en contacto con personas en situación de discapacidad. Y bueno, la idea fue invitar a distintas instituciones, fundaciones que trabajan hace mucho tiempo por las personas con discapacidad. Qué sé yo, te puedo nombrar a la Fundación Juntos, la Asociación Luis Braille, CENTA, el proyecto Ponte en mi lugar, la Escuela Especial 6, la Fundación TEA y otras. Sí, sí. Guillermo, ¿nos falta mucho o estamos? ¿Cómo crees que estamos con esto de ponernos en el lugar del otro? Aquellos que tienen, por ejemplo, tienen alguna capacidad diferente todo lo que ustedes trabajan. ¿Cómo estamos? Mira, estamos en una instancia compleja, te diría. Yo no soy, en este momento, te digo que es compleja porque incluso la comisión de revisión el eje político que revisa el funcionamiento de la comisión de la convención, de personas con discapacidad, la convención internacional, en la Argentina el documento fue bastante negativo. La Argentina no está cumpliendo con todos los aspectos que la Convención Internacional obliga. Entonces, imagínate vos aún más la situación que estamos viviendo las universidades. Voy a tratar de referirme al aspecto que más me convoca, que es la universidad, porque yo trabajo en la universidad. Claro. Aunque también milito la temática de la discapacidad. Yo me considero un militante de la discapacidad, pero está compleja desde el punto de vista que tiene que ver con el apoyo sustentable que tiene que hacer el gobierno en los presupuestos universitarios. Y bueno, imagínate, hasta la semana pasada había manifestaciones en Buenos Aires por organizaciones vinculadas a la discapacidad por la situación económica que están atravesando. Sí. Pero bueno, ¿por qué te digo que soy optimista? Soy optimista porque, bueno, yo trabajo con muchos jóvenes, con estudiantes avanzados que trabajan en el programa, con voluntarios que fueron, que pasaron por el programa y hoy son profesionales, y siguen trabajando y apoyando los objetivos del programa. Así que yo apuesto mucho a la gente joven en que en un futuro el modelo social de la discapacidad se va a cumplir. Sí. ¿De qué manera pensás vos que estos puentes se pueden construir? Mira, con acciones como la que vamos a hacer hoy, por ejemplo. Cuando sale la convención, salió porque se reunieron distintos colectivos de personas con discapacidad, y yo creo que lo que estamos iniciando hoy es un trabajo de tejer redes para luchar todos juntos, es decir, luchar, cuando me refiero a luchar, no en el sentido estricto de la palabra, sino buscar alternativas para que los distintos gobiernos entiendan las dificultades que están atravesando las personas en situación de discapacidad. Y bueno, yo creo que esa es una de las maneras que tenemos, ¿no? En un país democrático creo que lo mejor que podemos hacer es eso, hacerle saber a los gobiernos
a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales, al gobierno nacional, las dificultades que atraviesan las distintas organizaciones que en el fondo responden a las personas con discapacidad, ¿no? Por supuesto. Sí, a ver, entendiendo de qué es, a ver, estoy pensando a nivel global o del país, qué cantidad de gente es, porque es una minoría, digamos, y a esas minorías a veces es difícil de escucharlas. Hay colectivos que, bueno, se manifiestan de diferentes maneras, pero en Argentina, ¿cómo estamos en términos de números, Guillermo? Mira, en Argentina calculamos que hay entre un 10 y un 11% de personas en situación de discapacidad. Si eso lo multiplicás por 4, porque sí, cuando hay el una núcleo persona familiar con discapacidad, hay una familia que está afectada por esa discapacidad. Sí. Y hay familias que hasta tienen 2 hijos en situación de discapacidad. Imagínate vos lo complejo que es para eso en un esquema como el que estamos atravesando hoy, donde las prepagas continuamente están sumando los valores, las obras sociales están muy complejas, está en peligro la ley de prestaciones básicas. Ya este gobierno manifestó que quiere modificar la ley de prestaciones básicas. La ley de prestaciones básicas es la que obliga a las prepagas y a las obras sociales a cumplir con las distintas necesidades que tienen las personas en situación de discapacidad. Y en números es complejo porque en un país de 40 y pico de millones de personas, un 11% saca números, es muy sencillo. Hay muchas familias atravesadas por esta condición. Claro. Sí. No, a ver, pensaba también en esto de cómo hacer de que el trabajo que ustedes realizan, de la militancia que vos decís hacer, y la demostrás también justamente con estas acciones, pueda llegar más o pueda calar más profundo en las próximas generaciones, porque a ver, nosotros la realidad no la vamos a cambiar hoy, no la podemos cambiar, pero sí podemos trabajar para quizás forjar un futuro un poco más beneficioso, promisorio, si querés, en cuanto a este tema. Que sean, por ejemplo, lo veo en los pibes que tienen una cabeza un poco más ambientalista, más amigable con el ambiente. Pero la parte, este tema es como que no está tan visibilizado en las juventudes. Bueno, por eso Carlos, la muestra que hacemos hoy. La muestra tiene 2 sentidos. Por un lado se van a poner pequeños stands de las distintas organizaciones en un pasillo, en un corredor que tiene la unidad académica donde circulan muchos estudiantes, profesores, etcétera. Y después vamos a ir a la sala Iris Bergero arriba, sí, donde cada una de las organizaciones va a explicitar su actividad en muy pocos minutos, ¿no? Para no hacerlo muy tedioso. Sí. Pero soy optimista en esto que vos decías porque yo trabajo, mira, yo me desenvuelvo en 2 carreras. En la tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico y en la licenciatura en psicopedagogía. Bien. Y en ambas carreras siempre han pasado en calidad de becarios o de ayudantes rentados estudiantes de ambas carreras. Y siguen aún hoy siguen acompañándome en carácter de voluntarios o ya como profesionales en el trabajo que nosotros hacemos, que básicamente tiene que ver con ayudar a los estudiantes que llegan a la educación superior, ayudarlos en su trayectoria académica. Y son ellos los que van a modificar el mundo, digamos, la gente joven, es decir, esto se va trasladando. Por eso yo apuesto mucho al trabajo con los jóvenes. Claro, después está la otra, Guillermo, que es el trasvasamiento generacional, es decir, mañana hay otro Guillermo, pues vos te vas a jubilar, ¿entendés? O vas a hacer otra cosa de tu vida cuando te jubiles. ¿Y quién sigue esto?
Sí, justamente, ellos lo van a seguir. Ya muchos de ellos, ya incluso profesionalmente hablando, ya se están dedicando a la temática de la discapacidad en distintos aspectos. Un tema hoy muy candente en nuestra provincia y en el país en particular es la inclusión educativa de las personas con discapacidad, cosa que nosotros abordamos también en los espacios curriculares. Y estos profesionales nuevos noveles que te cuento, me acompañan en el programa y ya se desempeñan tareas de este tipo. Claro. Y tienen bastante conocimiento. Nosotros trabajamos todos los aspectos normativos que tienen que ver con la universidad en particular, por supuesto, pero con el sistema educativo también, ¿no? Eso, el sistema educativo, nosotros recibimos alumnos que salen del sistema educativo provincial. Sí, no, pero me refería si tienen nombre y apellido y de repente ya contarlos a ellos como la siguiente generación, digo. Sin duda. Sí, tienen nombre y apellido, claro que sí. Bueno. ¿Qué querés, que te los nombre? Claro, claro. Sí, por supuesto. Mirá, la licenciada Guadalupe Enríquez, la licenciada Gabriela Salvatierra, el licenciado Emiliano Figueroa, que es un no docente y es voluntario del programa, y es una persona que le pone mucho trabajo al programa, más allá de su tarea específica dentro de la universidad. El Gonzalo López, Rocío Caman, ellos son estudiantes de la licenciatura, que les quedan muy pocas materias para recibirse, así que, y otros también que han pasado por el programa y seguimos vinculados, muchos acompañantes terapéuticos que trabajan en la temática también, seguimos haciendo seminarios en este sentido. Claro. La universidad, nosotros tenemos un proyecto bianual en la universidad que se llama transversalizar la discapacidad en los ámbitos de la unidad académica. Y en ese proyecto hacemos muchas acciones, muchas. Y tratamos de concientizar a la sociedad de que esto es un problema de todos, no de las personas con discapacidad. Claro. No. Estaba bueno saber los nombres porque de repente también es valorarlos y ya conocerlos y demás y saber que de repente también es como un reconocimiento, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Para ellos. Mirá, hace muy poco nos hizo un reconocimiento por los 20 años el Consejo Deliberante y estuvimos casi todos ahí, así que la comunidad también nos estima y reconoce el esfuerzo que se hace, porque esto acá no se cobra, esto forma parte de la actividad que hacemos los docentes, ¿no? Claro. Bien, entonces hoy 16 a 18 horas en el campus universitario, Avenida Gregores y Peloto Lero Rivera de Río Gallegos. A partir de esa hora, 16, tenés la charla abierta para todo aquello que le interese, quiera conocer el trabajo de Comui y las organizaciones que las integran. En este caso, y en tu parte, la universidad va a estar interesante. Y luego, como bien me dijiste, la intervención de los stands de las distintas organizaciones en el pasillo B. Exactamente, sí. Bien. Es el pasillo principal que tiene el campus. Apenas entras al hall principal, es el pasillo que conecta con los laboratorios. Ahí hay distintas oficinas, pero es un pasillo ancho, así que como circula mucha gente, decidimos hacerlo ahí. Va a ser una especie de intervención así movilizante, y después vamos a la sala Iris Bergero a que cada una de las organizaciones pueda contar lo que hace y cómo trabaja. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y sabe que quiero que sepas que F5, nuestro medio de comunicación, Info24 Radio, info24rg.com, está a disposición para lo que necesites dar la difusión en este tema que es bien importante para todos. Bueno, el agradecido soy yo, que siempre nos tienen en cuenta. Te agradezco mucho. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes también.
Guillermo Daniel Rodríguez, director del programa de equiparación de oportunidades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Unidad Académica Río Gallegos, pasó por F5. Nos pusimos románticos. Pa. ¿Quieres bailar? ¿Quiere bailar? ¿Cómo hacemos? ¿Onda adolescentes? Mano en la cintura y a 40 centímetros, señor. en los hombros. No me está gustando mucho. Me tocó la cintura a mí. Guarda. Por eso dije, no me está Digamos gustando todo. mucho. Usted tiene menos cintura que una heladera. Yo tengo una cintura privilegiada. Tengo la cintura que tenía a los 17 años. Voy por eso. Me está matando el botador. El pequeño botador que tengo acá en la arriba no me está gustando nada. ¿Botador? Tengo que sí, ese rollito, ¿viste? No, amigo, flotador. Ah, flotador era. Sí, es Yo le decía flotador. botador. Toda la vida le dije botador. No, flotador, amigo. Ese flotador que tengo acá me está matando. No lo puedo, no. Yo No lo flotador puedo. no tengo tanto. Sí tengo una mochilita. No, sí, una pero- mochilita adelante tengo. No, te voy a sacar una foto de espalda. Pará. Me Porque voy a vos no parar. te ves la espalda. ¿Qué flotador? ¿Qué flotador? Mirá. Nah, que no. Esta Eso parte es un montón. esta Nah, parte. ahí adelante tenés una mochila. Por eso, y que lo que te Y dije. estás a 2 minutos de comprarte esos Te tenis, una- igual, digamos todo. No, pará. Sí. Pará, tarado. Sí, casi me pinchaste el ojo cuando te levantaste así brusco. Avisá. Avisá que te vas a levantar así. Me tuve que correr porque si no me pinchabas el ojo. No me quemé. Por favor. Tengo los pies. Usted tiene problemas. Digamos todo. Como todos. No se está viendo como se tiene que ver. Como se está todos. haciendo mucho precio. Como todos. No, me amo demasiado. Sí, eso es verdad. Y está bueno eso. Está muy bueno, lo valoro. Yo también. El amor propio es fundamental. Acá estoy viendo a Milei, sí, saludando al Papa. Y le decía al Papa, salí, que tengo que seguir saludando. Una cosa así. ¿Viste? Como que lo rechazó un poquito el lenguaje corporal Sí, del Papa sí, y le dijo, como diciendo, salí acá. Pará, que hay un protocolo, Gil. No nos podemos poner a hablar acá. ¿Este señor va a hablar? ¿Quién? ¿Va a dar conferencias? ¿Va a hablarle al G7? No sé. Sí, seguro. Sí. No sé. No sé, amigo. No me interesa. Que no Ya lo está ahí. haga. Que no lo haga. Que no lo haga. ¿Qué son estas pelotitas rojas ¿Qué pelotitas rojas? que pusieron en las letras de Río Gallegos? Todo rojo está. A ver, ¿qué es esto? No me llegó a mí.
El Día Mundial del Donante de Sangre. Es el Palacio Municipal y los carteles de ingreso de la ciudad de Río Gallegos se iluminaron con luces rojas en el marco de la campaña de concientización sobre la importancia de donar sangre. Donar sangre salva vidas. Multipliquemos esta acción. Invitemos a pares a realizar esto, donar sangre. Está bien. Claro, son globitos, glóbulos rojos serían. Eso quiere decir. Está. Bueno, nosotros somos donantes, así que. Sí, nosotros somos donantes, sí. Yo tengo una sangre media complicada, así que tengo que ir de vez en cuando. Lo que sí, podrían esforzarse un poquito más en el desayuno. Nah, está bien. Uno deja... ¿Qué querés que te den? Uno deja... Que te den un americano, Gil. Uno deja vida ahí. Sale arrastrándose luego de que te sacan 5 litros de... Qué loco eso. ¿Cómo quedás destruido? Y bueno, y capaz que con una... ¿Cuánto te sacan? ¿Medio litro? No. No, un cuarto me parece. Un cuarto. Depende. Sí. Pero bueno, podrían esforzarse un poquito también con el... Nah, ¿qué querés? Un desayuno a la americana. Claro. Un café con leche y una No, medialuna, a mí me hace mal comer dulce a la mañana. Me hace mal, me descompone. ¿Querés pizza? No, unos huevos revueltos, quizás unos omelets. Nada que ver. Algunos jamoncitos, algunos quesitos. Querés fiambre igual, claro. No tienen para comprar suero y querés que te hagan una picadita. Estas cosas me molestan, boludo. Estas cosas me molestan. ¿Qué? Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pues voy a entrar en una polémica en la cual no vamos a salir más. Nos van a cancelar de todos lados. Mejor. Hay gente de otro país viviendo en nuestro país, opinando de las políticas de nuestro país. Ya con eso... bueno, pero ya están radicalizados, ya están... No banco a ningún extranjero a criticar las políticas nuestras. Así sean malas. Es nuestro quilombo. ¿No te gusta? Andate a tu país. Listo, lo dije. Ya está, chicos. Vos sabés que a mí eso me pasó en un asado. No me invitaron nunca más a un asado de esa familia. Y eso es honestidad brutal, amigo. ¿Qué querés que te diga? Estaban vistas, no, que este país. Le digo, flaco, ¿vos dónde sos? Bueno. Le digo, ¿no te gusta el país? Te podés ir, no hay ningún problema, le digo. Andá nomás, máquina, nadie te detiene. Andá nomás, andá pateando, le digo. Y no me invitaron nunca más a un asado de esa familia. Pero bueno, ¿qué querés que haga? No ver, eso... Es muy difícil. Eso pasa, yo creo que pasa en todos los países. Que yo vaya, no sé, a Cuba, que vaya a Irlanda, que vaya a Inglaterra, que vaya a Estados Unidos a criticar las políticas públicas o la manera en que viven los yanquis, me parece que no da, amigo. No da. No da. Quédate en el molde. Si vos estás acá, a ver, en Estados Unidos, un puertorriqueño a criticar... No, flaco, tomátela. ¿Qué haces acá? Y sí. Volvete a Puerto Rico. Son las reglas del juego. Es que no naciste acá, no sos de acá, amigo. Listo. No sé. Y por más que me la explique, quien me la explique con derechos humanos y toda la historia, que el mundo es nuestra casa y todo yo voy a seguir pensando igual. Hasta ahora no me he podido deconstruir en ese sentido. No, yo te puedo entender la crítica de una crítica constructiva. Te la puedo llegar a entender y te la puedo discutir, capaz.
Pero ya viste, renegar del país en sí mismo porque, viste, está todo mal. No, flaco. A mí viene un extranjero y me dice, este país de mierda le arranco la cabeza. O sea, no voy a ser muy diplomático. No, yo lo mandé a su país. Y le dije un par de cositas. Le digo, andate a tu país y querés hacer todo lo que hiciste acá. Porque vos acá tenés tu casa, tu hija estudia, está en la universidad. No sé si en tu país lo vas a hacer eso. Tan de mierda no somos. Estamos pasando un momento político complicado. Mira, fue en el 2001. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué lo parió? De a poquito nos estamos muriendo. Che, son las 12:03. Nuestro amigo nos está esperando. No, nuestro amigo está en el médico. Me acaba de decir que está medio atrasado. Así que... ¿Hacemos el programa de él? Bueno, y así empieza Juntos por Angip. No. A ver, pará, vamos a poner una música de Juntos por Angip, pará. No, si la vamos a hacer completa. Pará. Pero si él no tiene, o tiene Goalkeeper. No, pero bueno, hacemos tipo en la versión de Juntos. Desastre, la vamos a romper, le vamos a romper todo el programa. Bueno, pará. Parame la música. Pará. Ahí está. Listo, la música al carajo. Pará. Bueno, la de YouTube la vamos a dejar corriendo. Ahí vamos, Empieza Juntos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Juntos por Angip. Estamos esperando al conductor Alberto, que pobrecito lo tenemos en el médico. Nosotros le estamos haciendo el aguante desde aquí, el equipo de F5. En minutos nada más llega toda la buena onda de nuestro amigo Alberto para hacerles compañías durante 2 horitas en radioangip.com. No se vayan, se quedan en la programación porque luego viene el Pela también con media tarde con el Pela, así que la programación es extensa y variada. Nosotros F5 de esta manera terminamos haciéndole el aguante a Alberto y nos despedimos hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. Feliz Día del Padre para todos. Nos vemos.